Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Radio 4G, la radio con alma. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Una edición especial para todo el equipo del programa, porque es la primera que emitimos en riguroso directo, compartiendo estas 2 intensas horas de radio con todos vosotros. Y para esta noche especial queremos realizar un apasionante viaje por un mundo bestial y fabuloso, el de la zoología fantástica, lleno de animales mitológicos que entroncan en las más arraigadas leyendas de nuestros pueblos y que forman parte de nuestra tradición ancestral. De todas ellas hablaremos esta noche en el programa, pero primero vayamos con el sumario. Con el zurrón del caminante nos trasladaremos hasta el Principado de Asturias para conocer una tierra de ensueño, un valle encantador y encantado, el de Taberga, en cuyo seno se halla la Cueva del Inglés. Allí, según cuenta la tradición, habita uno de esos animales de leyenda, el cuélebre. También contaremos con la sección Asustos Espinosos, en la que nuestra colaboradora, Israel Espino, nos hablará del escornao de Aigal, una bestia fantástica, engendro entre caballo, jabalí y toro, que campaba a sus anchas por tierras extremeñas y cuya historia ha sido bañada con tintes reales. Entraremos en el taller del pintor para abarcar las representaciones artísticas de una tríada de animales mitológicos: el minotauro, el centauro y, por supuesto, Pegaso, el caballo alado. Más tarde, por el filandón, desfilarán todo tipo de criaturas increíbles que pueblan el imaginario humano e iremos conociendo sus fantásticas leyendas. Y otra novedad, esta noche inauguramos otra sección, la Biblioteca de Alejandría, donde nos iremos haciendo eco de las novedades editoriales que inciten nuestra curiosidad escobulera. Esta noche, y dada la actualidad, contaremos con Francisco Narla, autor de La Caja Negra. Y terminaremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello será posible gracias al buen hacer de Álvaro Calero, que nos acompañará en la parte técnica a lo largo del programa. Pero aún hay más novedades, porque una de las razones para hacer el programa en directo es el deseo de contar con vuestra interacción, para que vosotros, la numerosa familia ya de oyentes, podáis participar a tiempo real en el programa. Para hacerlo tenéis 3 vías. Si lo hacéis a través de las redes sociales, en Facebook, hemos dejado el grupo y nos hemos mudado a una nueva página para que podáis compartir con nosotros y escribir vuestros comentarios. La nueva página no podía ser otra que La Escóbula de la Brújula. En Twitter también hemos cambiado de perfil. El nuevo es @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche es Zoología Fantástica. Repito, el perfil es @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche, Zoología Fantástica. Y aún nos falta la tercera opción. Si preferís, también podéis mandarnos mensajes por WhatsApp durante el programa. ¿A qué número? Bueno, pues tomar nota. Es el 636-689
184, con el prefijo más 34 si los mandáis desde fuera de España. Os lo repito, 636-689-184. Y una vez dicho todo esto, ahora sí, nos subimos una vez más en nuestra particular escóbula voladora para viajar a ese espacio que hay entre los sueños y la razón, entre la realidad y la fantasía, para conocer a las más increíbles criaturas que viven en la frontera de las leyendas. Así que, queridos amigos, comenzamos. La zoología fantástica es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Pertenece a un mundo inmensamente rico, al de la mitología y al de las leyendas. Algunos de estos extraños animales habitan en tierras o aguas remotas. Otros han coexistido con el hombre en el imaginario popular, aunque en muchas ocasiones han huido del ojo humano. Pero todos ellos tienen una cosa en común. Se tratan de animales y criaturas monstruosas, quiméricas e irreales, creadas por nuestra insaciable imaginación. Su existencia surge básicamente del mundo grecorromano, bizantino y persa. Más tarde fueron popularizados en la época medieval, donde aparecen los primeros bestiarios mágicos y fantásticos, y con ellos las colecciones de fábulas referentes a animales y monstruos reales o quiméricos, con descripciones e imágenes que se creaban combinando partes de diferentes animales, dando resultados en ocasiones atroces. En los bestiarios se usaron ciertos animales para manifestar el bien y otros como formas del mal y del diablo. Así nos encontramos con dragones, basiliscos, grifos, arpías, sirenas, fauna demoníaca, alucinante, grotesca y a veces hasta divertida. A continuación, vamos a dar buena cuenta de todos ellos. La escóbula de la brújula. Estás escuchando La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David, compañeros? Bueno, pues aquí de fiesta. Noche histórica. De noche fiesta, mágica. ya está el WhatsApp ahí ardiendo. Nos dicen también por ahí que el Twitter ya también tiene sus cosillas. O sea, bueno, contentos, felices y como lombrices. Exactamente. Además, hoy el tema parece que nos invita, ¿no?, a participar de esa zoología fantástica, zoología imaginaria, donde decía ya, ¿no?, Goya, que el sueño de la razón produce monstruos. Pero bueno, yo creo que la idea es esa, es abordar como si fuera una especie de museo virtual la cantidad de bichos, bichejos, bicharracos que tenemos no solo en España, sino en el resto del mundo, relativos a este tipo de animales. Pero fíjate, David, no hay ningún monstruo que realmente podamos crear y que sea original. Y eso es un reto, ¿no?, que planteo a todos los oyentes, porque la gente dirá, bueno, como que no, yo puedo crear un monstruo que no exista. No, porque tú le podrás añadir cabezas, le podrás añadir ojos, le quitarás patas, le quitarás ojos, le quitarás boca o le añadirás unos cuantos cuernos, pero siempre serán con elementos que conocemos. Es decir, es muy difícil imaginar algo que tú no tengas ya en esa memoria colectiva o en referencia a algunos de los monstruos mitológicos. Por lo tanto, tú añádele y quítale apéndices, ojos y lenguas, pero nunca podremos crear un monstruo real
y auténtico. De ahí que también haya monstruos literarios. Ya sabes que los grandes escritores, empezando por Tolkien, se crearon sus propios monstruos y han dado mucho de ellos mismos ya eran ellos monstruos. Mismos, ¿no? O sea, que imagínate incluso H.G. Wells con los Eloi y los Morlocks, que también se las trajeron. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches, este día de estreno. Bueno, nuestro día de estreno y todo el equipo aquí en el estudio. Bueno, hablando de monstruos literarios, uno de ellos, estoy refiriéndome a Jorge Luis Borges, precisamente, el gran creador de ese libro, bueno, luego posteriormente titulado de otra manera, ¿no? El libro de los seres imaginarios, pero es el mismo, el Zoología Fantástica. Claro, Jesús ha dicho lo fundamental, que es la base del meollo y es que nosotros efectivamente no podemos crear seres originales, somos incapaces de ellos mentalmente, nuestro cerebro no lo permite, no puede hacerlo. Esto es interesante porque todos los bestiarios y todas las construcciones fantásticas que los seres humanos hacemos se basan en los mismos patrones de pensamiento, de conducta y de imagen, incluso en algo tan tonto como los colores. Es importantísimo porque cuando se crean mundos de fantasía, los mundos de fantasía son extrapolaciones de posición de nuestra cultura. Algunos de los oyentes seguro que conocen una conferencia que yo he estado dando últimamente sobre la imagen de los seres sobrenaturales, y realmente lo que los seres humanos hacemos es cambiar los modelos, y aplicamos conductas o actitudes a determinados tipos de construcciones imaginarias que son siempre similares. Pero la verdad es que el mundo de la fantasía y de los animales fantásticos y de los mundos fantásticos con los que están relacionados no solo es que me guste. Bueno, Jesús y yo tenemos un libro sobre el asunto que ahora va a volver a salir. Seres y lugares en los que usted no cree. Seres y lugares. Lo digo porque al preparar el programa me dediqué en casa un rato a ver cuántos libros tengo de bestiarios fantásticos, reinos imaginarios, enciclopedias de lugares que no existen. Pues no es una broma, pero tengo cerca de 40. Sí, lo cual quiere decir, y todos diferentes, con dibujos, ilustraciones. Casi más libros que son reales. Claro, ¿no? En el fondo, pero fíjate, pero es cierto, es decir, cada uno de ellos crea, bueno, aparte de libros estos absolutamente históricos como la enciclopedia de los lugares que nunca existieron y cosas así, que son realmente muy bonitos y muy interesantes, pues son un compendio de todo el conocimiento de nuestra cultura occidental sobre los mundos que no existen en realidad o que están más allá de nuestra realidad. Pero lo que es sorprendente es la capacidad que tenemos los humanos para crear mundos fantásticos. O sea, lo necesitamos de alguna manera. Mundos y animales. Claro, van relacionados. Cuando tú creas un mundo, luego lo tienes que habitar. Que poblar. Pero fíjate, interesante, me da igual que sean los Sims, es un ejemplo, o que sean programas informáticos como Vivarium, donde creas un universo entero. Yo dejé de jugar a Vivarium porque se me morían siempre. El mundo se me moría al cabo de 2-3 días. Bueno, Carlos, iremos hablando de ello a lo largo del programa y del filandón. Deja que presente al resto de los compañeros. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, queridos compañeros, en día de estreno. En día de estreno, sí, hoy andamos todos de punta en blanco. Bueno, por esos lugares que tú sueles visitar, que ninguno de nosotros hemos estado ni conocíamos hasta que tú los nombraste, ¿te has encontrado alguno de estos seres extraños o te han narrado cosas de estas? Bueno, en algunos sitios cuentan algunas cosas muy fantásticas, pero el más, digamos, significativo de todos es la raposa, pero no la raposa animal, sino la raposa entendida como ser mitológico, como una especie de bicho nocturno que se lleva a los niños que son malos. Y de augur de muerte también, por lo menos en Galicia. Sí, efectivamente, a mí me asustaba con la raposa cuando yo era pequeño y yo sufría, bajaba. A ti no era el hombre del saco. Es que la raposa, que ella no vivía en el bosque, vivía en el zaguán de mi casa del Escorial. Entonces yo bajaba las escaleras corriendo para que no me cogiera la raposa, y a su vez la subía corriendo para que la raposa no le diera tiempo a salir de la guardilla. Bueno, en mi época era aquello de la mano negra. La mano negra y cualquiera iba al servicio. Además, por la noche. Mi pobre tía Juana, que ya murió, tenía la costumbre de coger un plumero y agitarlo por detrás de su espalda de tal manera que yo no veía que ella lo agitaba, y eso era la cola de la raposa. Bueno, yo pasaba verdadero miedo. Pero hay una cosa que quiero decir. Habéis estado hablando de la imposibilidad que tenemos de imaginar estos seres si no es con los elementos que conocemos. Pero ¿y cuando nos encontramos con una construcción absolutamente imposible de representar? Quiero traer aquí solamente al único candidato, que sería el famoso Nyarlathotep de Howard Phillips Lovecraft, que al ser el caos reptante
A ver cómo lo dibujas. El caos. Yo se lo... le reto aquí a- Muy es otra buenas cosa. noches, Marcos Carrasco. Luego hablaremos de eso, que esto es muy importante. Hola, hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Bueno, ¿tú te has propuesto crear alguna vez alguno de estos seres? Sí, no, además, de hecho, he recibido encargos y es cierto lo que decía Jesús, en realidad estamos reflejando lo que es el patrón de la mente humana, es el patrón con lo que se va creando del proceso creativo de una serie de elementos en los que tú juntas, pero no solamente con la creación de animales, sino con la creación de cualquier cosa, es decir, uno que establece una novedad o un estilo pictórico o un estilo de música, lo que hace es coger elementos que ya existen. Es que no puede ser de otra manera. Y de todas formas, hoy, que no sé, me encuentro como ¿os acordáis de aquel programa directísimo de José María Íñigo? Pues yo no llevo bigote. No, de hecho, sí, te está saliendo, No, es bastante poblado. A eso se le llama progresión de hormigas, que es diferente. Exactamente. Progresa adecuadamente. La cuestión de los animales, estos bicharracos, como habéis dicho, que son realmente espeluznantes, pues eso está dentro de la iconografía y del subconsciente colectivo. ¿Y quién no ha dicho alguna vez que te has puesto hecho un basilisco cuando te O has hecho una hidra? Cuando te has peleado con tu vecina, que es una arpía? Bueno, hablando de arpías y de animales, nos preguntan en WhatsApp, ¿vais a hablar de los gamusinos también? No, sí, ostras, sí, eso Y se de dice. cómo se cazan, hombre, claro. Sí, bueno. Hay una técnica. Yo soy auténticamente experto en eso. Eso se dice mucho por mi tierra, sí. Bueno, vamos directamente a entrar con la primera de las secciones porque hoy el programa es muy denso y hay mucho de qué hablar. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, maese, hoy nos colgamos el zurrón y nos vamos hasta una tierra maravillosa, el Principado de Asturias, todo montañas, verdor, y ahí hay un valle, como he dicho, encantado y encantador, porque ahí encuentras de todo. Efectivamente. No olvidemos que vamos a la zona de los lagos de Somiedo, que es el lugar de habitación de muchos de los seres mitológicos que ya nos trajo Mario Rosso de Luna en su momento. Pero en la zona de Somiedo, que es una zona asturiana absolutamente maravillosa, pero a su vez agreste como pocas, vamos a encontrar sitios espectaculares como es el Valle de Teberga. El Valle de Teberga... Que vamos a situarlo, si no me equivoco, está en la parte sur de Asturias. Está cerca a unos 35-40 kilómetros de Oviedo hacia el sur, efectivamente, suroeste, más o menos. Bueno, pues en esta zona, en Teberga, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Barrio de Teberga, donde hay un pozo que le dicen que es el pozo del Cuélebre. ¿Por qué? Porque en Asturias hay un animal mitológico al que todo el mundo conoce y al que se le atribuyen todo tipo de tropelías y todo tipo de historias, porque es un animal que aparece de cualquier forma que no podamos imaginar, aunque en su, digamos, fisonomía más elemental es un dragón. Un dragón alado con alas de murciélago. Nuestro dragón ibérico, ¿no? Claro. Efectivamente, tiene sus alas de murciélago, pero es que hay otros, lo representa muchas veces como un personaje que se aparece, vestido, con pieles. Hay muchísimas representaciones. Y en uno de los sitios donde a mí me comentaron que existía esta tradición del Cuélebre es una de las cuevas que los espeleólogos hacemos quizá con mayor, digamos, sufrimiento, que es la que llaman la cueva del Inglés, que se llama del Inglés porque un inglés se metió por allí hace tiempo y no la han vuelto a ver. Ah, pero eso fue el Cuélebre. Un buen alimento. Pues no sé si fue el Cuélebre o fue que esta cueva es curiosa porque justo en el momento que tú entras por la cima de entrada, entras a la vez que el agua.
el agua que va recogiendo las montañas. Entonces lo primero que te vas a encontrar es que tienes que bajar unos 17 metros de cascada cayéndote el agua absolutamente fría. Helada. Fijaros que en la última ocasión que estuve en este lugar donde se supone que vive el cuélebre, una de las muchachas que venía con nosotros, una niña a la sazón, ahora ya es prácticamente una mujer, la hija de mi amigo Ángel, perdió el conocimiento y todo porque la hipotermia la llevó a un estado de inconsciencia importante, porque el frío era intenso y hubo que suspender aquella excursión. También alguna de las otras compañeras se metió en un pozo de nieve, se mojó, en fin, y las condiciones eran bastante penosas. Pero en fin, el cuélebre no salió en ese momento, ni se lo oyó tampoco. Iba a decir que casi mejor, pero lo que hacen los cuélebres. Pero es cierto que... Custodiar doncellas encantadas. Claro, las convierten en hadas. Luego hablamos de eso. Es cierto que existe toda una tradición en diferentes lugares de España donde aparece esta figura del dragón como figura fundamental de tradiciones y de cosas. Hombre, sobre todo en Fijaros Cataluña. Que una de quizá... Le llaman el drac. Sí, efectivamente. Sí, pero fíjate, perdona un momento, antes estamos hablando del cuélebre como una de esas formas, ¿no? Pero fíjate allí, como dicen el San Jordi o San Jorge, ¿no? Que cuando mata la araña, y mata la araña, se están refiriendo al dragón. Al dragón, claro, pero con el simbolismo que tiene la araña y el dragón, que es el paganismo, el pecado, lo que tienes que intentar dominar, ¿no? O sea, que siempre es un poco dentro de esa cosmología cristiana, cuidado. Pero vamos, la nómina de dragones española, digamos, es extensa. Fijaros que hay una anécdota curiosa que la he comentado en alguna ocasión y que yo, de los primeros libros que me llevaron un poco al mundo de este tipo de criaturas, fue un libro que se llamaba El dragón de la Malena y otros dragones españoles de Juan Eslava Galán, que lo maqueté, uno de los primeros libros que yo maqueté. Y ya ahí tomé contacto con otro dragón muy famoso, que es el dragón de la Malena, el lagarto la Malena o el lagarto Jaén, más conocido, que muere por su voracidad, que le hace comerse un jamón lleno de pólvora. Fijaros lo que llega a la imaginación, ¿no? Bueno, en Asturias hay una leyenda de un cuélebre que vivía en el convento de Santo Domingo, en Oviedo, Efectivamente. que tenía la mala costumbre de comer los cadáveres de los frailes. Entonces, bueno, no les gustaba que profanaran los De todas cadáveres de esa maneras, manera. siempre es mejor esa versión de cuélebre que se come el cadáver del fraile que el que convierte al fraile en cadáver, que no sacan de lo mismo. Es distinto, sí. Ten en cuenta que ese lo tengo, lo claro, tengo. Solo hay un que paso. una de las funciones de los cuélebres es convertir a mujeres o a seres, a chicas humanas en hadas encantadas, porque las llevan a su mundo para vigilarlas allí. Y además es una cosa muy bonita, porque Jesús, me acuerdo cuando hizo el libro de hadas, investigó, bueno, hay alguna escritora como Ramona Violán, una catalana, que hizo una investigación sobre los matrimonios de hadas con mortales. Ramón Violán era un hombre. Ramón Violán. No, y luego su hija hizo un libro también. Ah, también. Sí, creo que yo tiene una conocía tesis el de doctoral. Ramón. Sí, Entonces, bueno, en cualquier caso, hay incluso representaciones heráldicas de los cuélebres, por ejemplo, el escudo de la familia Miranda, Sí. donde los cuélebres rodean a una chica que se protege de la desnudez con una venera de camino, como la del Camino de Santiago. Entonces, son historias muy bonitas de hadas encantadas que viven en las cuevas protegidas por los cuélebres que siempre protegen tesoros. Sí, efectivamente, el cuélebre es fundamentalmente el guardián de un gran tesoro que es además despreciado por incluso el resto de monstruos que tiene a su alrededor. Montoro tiene uno en el Banco de España ahí, colocado, que como entres tú en la gruta... Hombre, dice la tradición que al final de su vida, de tan despreciados que son, lo que pasa es que se van al mar y entonces los tesoros, sobre todo de perlas que tienen, los sitúan en el fondo del mar. Es un animal, además, cuando uno va a Asturias se encuentra en los pueblos cuélebres de madera, cuélebres hechos con espejitos, de muchas cosas, pero que además Incluso viene a en blasones conectar... los he encontrado también, en Lo- ciertos blasones los hay, arábicos pero- también están. Pero ¿eh? antiguos o hechos hoy en día, es decir, se mantiene la tradición De más hecho, allá la de tradición la es leyenda es popular. casi actual, es que nació hace poco, o sea, se ha recuperado muchísimo en los últimos 40 años. Quizá es que el origen de esta tradición viene de alguna manera de otro de otro elemento ya mucho más antiguo que viene del mundo céltico, que sería el recuerdo de las buiveres, de esas corrientes telúricas que se representaron en el pasado en forma de serpientes y que las vamos a encontrar en la peana, por ejemplo, de muchísimos cruceiros en la zona gallega o incluso también en la zona asturiana e incluso representados como petroglifos en algunas rocas. Hay algo que nos lleva a esa figura de la serpiente que se transforma en algo alado, por resaltar de alguna manera la parte material o la parte de la sabiduría de la tierra que alcanza la serpiente como guardiana de los tesoros, un tesoro de sabiduría en este caso, y luego esa parte espiritual que sería la representada por las alas, porque no olvidemos, y luego tendremos tiempo de hablar de esto, que el dragón no es un animal maléfico en todas las culturas. Claro. Porque si nos vamos a Oriente, vamos a encontrar otra versión completamente distinta de lo que son los dragones. Sí, por eso antes yo resalté un poco esa visión cristiana, donde al dragón ya se
se le convierte como el representante de las fuerzas del mal, del paganismo, del anticristo, del pecado, y por lo tanto siempre hay un santo, que puede ser Santa Marta, que puede ser San Jordi, que puede ser San Miguel, el que tiene que abatirle, ¿no? Pero siempre es un poco, si te das cuenta, es la lucha de las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad. Y el dragón en Occidente, por desgracia, le toca la peor parte. Efectivamente, porque es que además incluso en el caso de Santa Marta ya sabéis que se producen procesiones también, claro, que nos traen esa figura de Santa Marta luchando contra un terrorífico monstruo que es un dragón también. Que luego da origen a la tarasca, que se convierte en un monstruo procesional de Corpus Christi, que sale la tarasca, que en el fondo está representando esa lucha inmemorial, titánica y mitológica de Santa Marta con el dragón, y luego se convierte, ya te digo, en tarascas, que por cierto en Cataluña es donde más predilección tienen por estas tarascas, en fin, tienen distintos nombres, pero que en el fondo pues es un armazón representando una serpiente que va escupiendo, no tanto fuego, pero sí petardos y tal, o sea que en el fondo lo que se intenta representar es eso, la fuerza de la luz con las fuerzas de la oscuridad. Sí, indudablemente, porque detrás de esto evidentemente hay un símbolo, no existen dragones, a pesar de que hay personas que a mí me han aseverado que existían, que eran una cosa real y que ellos los habían visto. Bueno, no sé. Sin un chato, ¿eh? Sin un chato divino. Pues creo que no, pero tampoco podía saberlo porque me lo dijeron por teléfono, pero aseveraban que existían los dragones. Y hombre, los dragones existen, claro, lógicamente existen como símbolo, eso es indudable. Y un símbolo que tiene detrás de sí, pues, toda una tradición. Bueno, recordamos antes de hacer un breve corte musical que Juan Ignacio nos tiene preparado para recordaros el hashtag, en Twitter nuestro perfil, acordaros, es @escobuleros, y el hashtag del programa de esta noche, Zoología Fantástica. Y recordaros también que nos podéis mandar mensajes, como ya están haciendo muchos de nuestros oyentes, mensajes de WhatsApp al 636-689-184. Y ahora, Juan Ignacio, vamos con la musiquilla. Bueno, pues traemos aquí una canción de Víctor Manuel San José que le cantó al Cuélebre, en versión mía. Antes de ser devorado. Dicen que el cuélebre tiene la escama de un pez, que vive dentro del río y que nadie lo ve. La última vez que lo vieron anduvo en el pueblo en disfraz de gaitero. Iba cargado de espejos que cuando te miras lo grande es pequeño. Dicen que el cuélebre habla tan solo en inglés, pero está yendo a aprender para hablar del revés y no entenderse con nadie, ni en chino ni en bable. Sobran las palabras, que las palabras enredan y toman oscuras las buenas ideas. Paliru, 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 cuélebre. Paliru, 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 cuélebre. Dicen las lenguas que el cuélebre fue un travesti, pero él repite a la gente, me hicieron La escóbula de la brújula. En 8 Madrid Televisión solo tenemos buen cine. El sábado, El Rey del Río. Pasiones, secretos y ambiciones. Alfredo Landa y Carmen Maura en una película de Manuel Gutiérrez Aragón. El Rey del Río. El sábado a las 10 de la noche en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. Radio Covers, donde jamás escucharás nada original. Radio Covers, un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. ¡Cumplimos un año!
lobo. Y diríamos que el lobo asoma la patita si fuera la patita de Saray, pero no, voy a asomar yo mi patita, la mía y la de Saray. Aprovecha para preguntar lo que quieras o para comentarnos lo que quieras que hagamos en la noche del 12 al 13 de mayo. Sí, por primera vez abriremos nuestro WhatsApp y nuestras líneas para que veas nuestros colmillos. Pero hay un teléfono de WhatsApp. 636-689-184. Pero hay un teléfono de WhatsApp. 636-689-184. Pero hay un teléfono de WhatsApp. Venga. 636-689-184. Así que ya lo sabes, el 12, de la noche del 12 al 13 de mayo, primer aniversario de los cuentos del lobo, ahí estaremos, abriremos el WhatsApp, abriremos la línea telefónica y haremos un programa, claro, especial. ¿Especial por qué? Porque es nuestro primer aniversario. Madre mía, la que nos espera, qué miedo. Los cuentos del lobo, cada medianoche en Radio 4G. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. La mejor música de Estados Unidos y todo el deporte americano. Radio 4G USA. Radio 4G USA es un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Congreso de la España Mágica, que se celebra en Toledo los días 22 y 23 de mayo de 2015. Lugar, Centro Cultural CCM, calle Talavera de la Reina número 1 en Toledo. Ponencias, conciertos, rutas nocturnas y mucho más. No dejes tu reserva para el último día, pues las plazas son limitadas. Información e inscripciones. Correo electrónico congresohispanamágica@gmail.com o contactando al teléfono 622 144 130. Mañanas de 10 a 14 horas y tarde de 18 a 23 horas. Tienes una cita con el Congreso de la España Mágica los próximos días 22 y 23 de mayo. Te esperamos. Asustos espinosos. Bueno, mientras esperamos esta conexión, que parece que ha habido un problema con el teléfono con nuestra colaboradora, con Israel Espino, estamos comentando esa diferencia entre los dragones, entre los cuélebres. ¿Por qué siempre la figura del dragón es la que parece que antes hemos estado mencionando que nunca es, o sea, que durante una época se ha venido considerando como negativo? Posiblemente eso partiría de la Edad Media. No, parte de nuestra concepción cristiana, ¿no? Del que sea negativo, lo que acabo de comentar. ¿Por qué digo eso? Porque en Oriente es uno de los 4 animales sagrados, sobre todo en China, ¿no? Junto con el unicornio, junto con el ave fénix, junto con otro, también el dragón es uno de los 4 que dan longevidad, que dan fertilidad, incluso en el Mikado japonés. No puedo resistirme a comentarlo. ¿Os acordáis cuando el presidente del Betis Lopera dijo que el Betis iba a renacer como el ave Félix? Sí, como el ave Félix. Sí. Félix el gato. Sí. No, esos son trastoques de palabras. Pero es cierto que la leyenda del cuélebre, que es nuestro dragón ibérico, porque es verdad que hay ciertas diferencias, ¿no? Con el dragón de otras partes occidentales, por ejemplo, en las sagas nórdicas, la leyenda del cuélebre con distintos nombres, ¿no? Se suele llamar sierpe, culebro, culebrón, culebre, tiene distintos nombres, pero siempre con la misma referencia. Otro animal del que ahora vamos a hablar con nuestra colaboradora Israel Espino, que ya la tenemos ahí en el teléfono, es y me encanta decirlo esto, el escornao de Aigal. ¿Cómo suena eso? Muy buenas noches, Israel.
Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, además, desde las Urdes. Hola, desde las Urdes. Fíjate que una tierra más mágica. Y muy mágica, misteriosa. Una noche impresionante. Pero si va a hablar del Escornao. Sí, para hablar del Escornao, que estoy además un poco asustadita, porque ya os quería ver yo aquí hablando del Escornao a estas horas y con la noche de esta de las Urdes que está tachonadita de estrella. Bueno, antes decía que el Escornao, pues venía a ser como un híbrido, una bestia, un engendro, y entre caballo, jabalí, toro. Y toro. Pero siempre ha sido así, o a veces también dentro de lo que son las leyendas, se han hecho otro tipo de híbridos con otros animales. Sí, bueno, pero más o menos son las partes de las que se ha dicho siempre que está compuesto. Se cuenta además que, bueno, lo que sí se dice que pudo tener diferentes orígenes, quizás. Uno dicen que bueno que era del ayuntamiento de animales diferentes entre sí, y otro pues incluso del pecado nefando de un pastor con alguna yegua o con alguna jabalina. Sí. Al final salió un engendro castuvo. Como los faunos que dicen que bueno que salen de eso, de un pastor muy solo y una cabra muy lenta, ¿no? Pues esto igual. Y realmente la leyenda además es que tampoco es demasiado, bueno, es antigua, pero tampoco tanto, es del siglo XVI. Y bueno, siempre el ser lo que destaca de este engendro, más bien era un jabalí gigante, pero sí lo que destacaba era el enorme cuerno de unicornio que tenía en la frente. De ahí viene lo del escornao. El escornao, efectivamente. Pero es que además este cuerno era con lo que atacaba, porque además era un híbrido realmente terrible, porque tenía mucha malajay. O sea, él no mataba para comer como otros animales. De hecho, él cuenta que se alimentaba de las palomas del arroz de Palomero, que pasa por cerca de Aigal y de Casal del Palomero. Pero él mataba, sobre todo a las mujeres, por puro sanguinario, le encantaba, y sobre todo matar doncellas y ensartarlas con el cuerno, una cosa que le perdía, vamos. ¿En las leyendas te has dado cuenta que merece la pena dejar de ser doncella rápidamente? ¿Es un riesgo? Oye, Israel, se dice que ese cuerno era muy largo, que si tenía una sección así como de espiral. ¿Hasta qué longitud podía llegar a tener según las leyendas? Pues le ponen auténticas burradas. Hay algunas que realmente o el unicornio, el escornao era muy grande, o el cuerno se iba, porque dicen que hasta 2 metros hasta 2 metros de cuerno. Con lo cual ensartaba a varias doncellas a la vez. Bueno, eso se podía hacer un rosario de... Bueno, a ver, de hecho a punto estuvo, porque espérate, cuenta que claro, que la gente del pueblo estaba cansadita ya de que no podía salir a las afueras del pueblo, porque claro, en cuanto salían las chicas o las señoras, se las llevaba por delante el escornao. Entonces decidieron que como era un engendro del demonio, que seguramente era un castigo de Dios por los pecados cometidos, o entre animales, o como os decía, entre pastor y los animales, pues decidieron, bueno, primero excomulgar al bicho, ¿vale? Hombre, claro. Se ve que el bicho muy católico no era, porque dijo que a mí plin, y él siguió campando a sus anchas por la zona. Y entonces decidieron sacar la artillería pesada y mandaron a la cofradía de la Veracruz, ¿vale? Que era una cofradía de señores. Los llevaron allí, fueron a pasear a la Veracruz al lado del río hasta que se encontraron en el escornao, y al escornao también le importó 3 narices, se arremetió contra ellos y salieron por patas. Pero además salieron por patas, y lo tercero que decidieron, que a mí es lo que me escama ya, era mandar a otra cofradía, en vista del éxito obtenido, pero esta vez la del Rosario, que estaba compuesta solo de mujeres. Ahí va. Sabiendo la inquina que eso este bicho un poquitín tenía de mala contra fe, las ¿no? mujeres. Entonces yo creo que un poquito de mala fe había ahí. Y yo creo que, el escornao, cuando los vio, dijo, aquí sí que me voy a hacer yo un rosario ensartando a una detrás de otra. Se vició, ¿no? Cogió ansia. Claro. Fue por ellas. Claro, y de hecho cuentan que sí fue realmente el fin del escornao. Porque, bueno, unos dicen que de la emoción, cuando vio con tanta señora junta, echó a correr hacia ellas para matarlas a todas, y de la emoción resbaló,
se dio de golpe contra una piedra y reventó. No, dicen que reventó tanto que solamente quedó el cuerno. Bueno, el cuerno y la mancha de sangre que todavía está. De hecho, el cánchula sangre, que le llaman, todavía está en Aigal y todavía se puede ver. Así que, bueno, con la leyenda siempre queda algo. Porque de alguna forma, más que una leyenda, ¿no? Te lo cuentan como un hecho histórico, de lo cual dejaron como dos testimonios de este suceso que estás contando. Por una parte, la sangre del cánchula sangre, ¿no? Que todavía para ahí, esa pigmentación roja, dicen que sería la sangre. Y por otra parte, ese cuerno, ¿no? Que es lo único que se conservó y que parece que pasó de mano en mano, ¿no? Bueno, claro, pasó. Bueno, realmente se lo lleva. Es que la historia tiene su gracia, porque claro, de un bicho maldito y maligno como era, resulta que el cuerno empieza a ser milagroso, empieza a curar todo tipo de enfermedades, según afirmaban, incluso la esterilidad, una cosa bestial, y se guarda en la iglesia. Pero vamos... Israel, perdona, ¿cómo sanaban? ¿Por contacto con el cuerno? No, quitaban hacían raspaduras y con unas poquitas diluidas en agua, se las tomaban y te curaban desde el dolor de barriga hasta la esterilidad, ya te digo, era una cosa bestial. Y entonces el cuerno termina como reliquia en la iglesia del pueblo, pero vamos, tan adorado por el pueblo que cuando llega el obispo de Coria en el siglo XIX, de pronto se da cuenta que es que la gente tiene más devoción por el cuerno que por el Cristo, y decide llevárselo. Y decide mandarles al cuerno, ¿no? El obispo de Coria. Totalmente. Y se lo quedó él, ¿no? Me imagino. Efectivamente, exactamente, que esa es la otra, porque no se ha vuelto a saber del cuerno. O sea, y eso no sabemos si le dio buen fin este señor obispo. Pero desde luego en Aigal no lo tienen y, vamos, doy fe que se le echa de menos. Bueno, a mí eso me ha recordado a que, bueno, precisamente cuando has estado mencionando que el obispo de Coria, pues al ver que el pueblo hacía más caso al cuerno que a otro tipo de devociones, a mí eso me ha recordado que estando en el País Vasco, cuando se hallaron un cuerpo incorrupto en lo que era el triángulo de unas escaleras dentro de una iglesia, y lo tenían expuestos ahí creo que era muy cercana a la población de Mondragón, y pues lo tenían puesto ahí, la gente iba, y el párroco se daba cuenta de que pues cada vez la gente iba menos a confesarse. ¿Y cuál era su sorpresa? Que delante de lo que era el cajón con el féretro, que lo tenían ahí tapado y que la gente podía ver incluso el cuerpo incorrupto, pues resultaba que las peticiones y las devociones iban ahí automáticamente. Lo que hicieron fue, cogieron, cerraron otra vez el féretro, hicieron el agujero de nuevo en las escaleras, en el triángulo de las escaleras, y lo volvieron a emparedar. Y aquí paz y después gloria. Porque seguro que cogerían trozos de la momia, porque se pensaban que también eran reliquias curativas. En el País Vasco está la de San Fausto, que es una de las que tiene esas propiedades terapéuticas. Sí. Claro. Efectivamente, la de muertos que nos hemos comido, nos hemos bebido. Oye, Israel, cuando yo conocía esta leyenda, se asemejaba un poco al caso de la bestia de Gebodán. Es decir, es distinta época, distinto país, pero en el fondo se interpretan las dos como un castigo divino por los pecados cometidos por ese pueblo. Es una bestia totalmente deforme, mortífera, antropófaga, y al final también es derribada, es muerta por plegarias o por una bala en el caso de la bestia de Gebodán. Hay como muchos paralelismos, ¿verdad? Sí, porque yo creo que además es un arquetipo un poco que se repite, no tanto como para que lo tengamos muy visto, pero sí en diferentes partes del mundo. De vez en cuando, en algún rincón perdido, pues aparece una bestia. Y lo curioso, como bien dices tú, es que tanto la bestia de Gebodán como el escornao tienen sus visos de realidad, que en un momento dado te llegas a plantear si hubo algo. A lo mejor porque en el caso de la bestia de Gebodán, bueno, hay documentación, claramente. Estuvo expuesto en un museo hasta que se quemó el museo y desapareció todo vestigio, y en el caso del escornao, el cuerno estuvo por lo menos hasta el siglo XIX, es decir, que por lo menos durante 3 siglos estuvo expuesto en la iglesia. Claro, entonces, que es lo bonito además que tienen las leyendas, que nunca sabes hasta dónde fueron realidad y dónde empieza la fantasía. Claro. Y bueno, te preguntas, y por ejemplo, os repito, yo ahora,
sola en medio de la noche en las urdes, me siento mujer, ahí corres peligro, ¿eh? Mujer. Bueno, ahí este caso lo coge Sigmund Freud y bueno, para él es un orgasmo de placer ver toda la simbología que tiene el escornado, cómo ensarta a las mujeres. Sí, no sé. Sí, pero también os digo una cosa, ahí no distingue, no es como el unicornio, no distingue vírgenes de no vírgenes, ¿eh? Este ensarta toda la que se pone por delante. Bueno, así que lo que tenga faldas, ¿no? Todo lo que tenga falda, efectivamente. Y yo, aunque me llamo Israel, que podría despistarle, me da a mí que este no se fía tampoco de nombres y va al olor de la hembra. Así que, con vuestro permiso, me voy a meter prontito en alguna casa rural que resguárdate, que ese engendro castúo da mucho pánico. Sí, yo quiero seguir escuchándoos todas las semanas, sobre todo ahora y nosotros teniéndote aquí en directo. Que ha sido un lujazo, además me ha encantado estar en este primer programa de esta nueva temporada directa. Ha sido un placer. Las 22:44 de la noche. Un abrazo muy fuerte, Israel. Un besazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El taller del pintor. Don Marcos Carrasco, que has estado muy calladito durante todo este rato, pero ahora vamos a exprimir tus conocimientos porque nos traes una triada mágica, mitológica y muy importante. Estaríamos hablando de, por supuesto, del Minotauro. Minotauro, sí. Para empezar, por supuesto. Luego del caballo de Pegaso y de Centauro. Y luego de Centauro, sí, señor. Bueno, pues... A ver, son mis 3 animales preferidos porque... Bueno, lo de animales es un decir. Sí, bueno, es una combinación híbridos, son híbridos, ¿eh? Esto es el concepto, un concepto que hay que cogerlo con pinzas, puesto que ha habido mucha tela que cortar, luego saldrá en el filandón, la cuestión de la tradición de los híbridos, que puede... Bueno, nos podemos ir por elucubraciones paralelas sobre el tema de qué pasó con los toros alados y toda aquella tradición oriental. Pero, para empezar, o como ha dicho bien David, el tema del Minotauro está muy bien tratado por Picasso, concretamente en la Suite Volar, que es un conjunto de 100 grabados que le encargó su marchante Ambroise Vollard. Y aquí estuvo trabajando durante 6 años y es yo esta colección tuve la ocasión de verla, es magnífica, en 1996 en la Fundación Juan March, y son una serie de grabados, aguafuertes, aguatintas, hechas con buril. Y entonces aquí, pues fuera de micrófono hemos estado hablando Jesús y yo del tema de cómo se parece esto a La Bella y la Bestia, la fusión de 2 realidades de seres vivos, ¿no? La cohesión, la convivencia del hombre con la bestia, es decir, esa especie de deseo ancestral que ya aparece en las pinturas paleolíticas, con esa serie de chamanes que se ponen cabezas y se visten y se transmutan, de el hombre que no está integrado en la naturaleza, pero quiere en alguna medida integrarse. Podemos ver concretamente un grabado precioso, que es Minotauro inclinándose encima de una mujer dormida. Y es que, de todos es sabido que el Minotauro era una imagen en la que Picasso le gustaba retratarse. Bueno, tiene una cantidad de retratos, vestido a la imagen del fauno, a la imagen del Minotauro. ¿Por qué? Porque este es concretamente lo que es la sensibilidad
de esta mujer yaciente que duerme con esa especie de bestia que está encima de él, y es la conjunción de estos dos mundos. Además, concretamente, lo que es el grabado está tratado con mucha fuerza en lo que es el toro. Sí, a mí lo que me parece curioso, y no sé si tú ahí tendrás una explicación, es que precisamente hay una parte del dibujo, del cuadro, que sí que está muy bien trabajada, densamente trabajada, y el resto que parece que esté esbozado. Sí, pero con esta ambivalencia jugaba mucho Picasso, es decir, esto es una técnica que está hecha como una especie de buril, que es como un clavo que tú vas haciendo rayajos sobre una plancha de zinc entonces esto lo intintas y haces la serie de grabados. Entonces esto es lo que nos ha llegado hasta hoy. Entonces, quiere decirse que el claroscuro potente de la figura está haciendo hincapié en el Minotauro. Y Picasso lo que quiso hacer aquí es representar que él era una especie de alter ego en la que el ser humano puede vivir entre dos mundos al mismo tiempo, lo real y lo imaginario, como todo creador, ¿no? Y es reflejo al mismo tiempo de la belleza y el lado oscuro del ser humano. Es que esto es muy importante, ¿eh? Luego, lo que es, bueno, muchas veces hemos visto cómo pueden hacer coincidir lo que es la sensibilidad espiritual con la más absoluta barbarie, que es lo que, bueno, ya sabéis, la leyenda mitológica del Minotauro es toro de Minos, significa toro de Minos, y está, bueno, pues se le recluyó en el laberinto, un laberinto que construyó Dédalo, ¿no? Sí, exactamente. El mismo que hizo luego las famosas alas, ¿no?, a su hijo Ícaro y a él para salir de Creta. Pues exactamente. Esta tradición mitológica cuenta que hombres y mujeres eran llevados allí a ese laberinto como sacrificio, pues no se sabe, los dioses, etcétera, etcétera. Y para el alimento de esa bestia, es decir, los mataba y los desmembraba. Hasta que Teseo, el mítico rey de Atenas, lo mató. Bueno, pues esta es la figura del Minotauro, que incluso a mí pues me ha llegado a pensar que creaciones de dibujos animados de Walt Disney como La Bella y la Bestia están tratando y rodeando perimetralmente sobre esta ancestral leyenda que, bueno, pues está inscrita un poco en nuestro inconsciente colectivo. Es leyenda y es símbolo iniciático a su vez, porque el papel de Teseo y el papel del laberinto lógicamente nos llevan al centro de poder donde vive el Minotauro, donde algo bulle que uno tiene que conseguir de alguna manera. Entonces todo se desarrolla un poco... Hombre, es que el laberinto es una de las claves. En el fondo tienes que llegar hasta el laberinto, que originalmente era para devorar a las doncellas, ese sistema de 7 mujeres, pero Teseo lo que hace es matar al dios, porque en el fondo el Minotauro era un dios, matar al dios para que el hombre viva. Es decir, tienes que matarle y luego tienes que salir del laberinto. Y la única forma de salir, precisamente, es con la ayuda de una mujer, con la ayuda de ese ovillo. Es una explicación de la estructura del universo magnífica, del papel de ser humano en el mundo. Es perfecto. Es decir, cuando dices de qué hacemos, quiénes somos, dónde venimos, el laberinto y el Minotauro lo explica a la perfección, lo que ha dicho Jesús. Tú tienes que liberarte y llevar tu propio camino, pero para eso tienes que abandonar un lugar muy complicado el que salir. Bueno, tenemos a Pegaso como segunda opción, como segundo enclave de nuestro taller del pintor. Me encanta el Z102. Y entonces, claro, Pegaso es el primer caballo que estuvo entre los dioses, era la montura de Zeus. Es lo mínimo, entonces, Claro. Entonces, claro, era lógicamente un tema muy bonito para que todos los pintores del Renacimiento, Barroco, Manierismo, etcétera, lo representaran en sus cuadros, ¿no? Aquí concretamente le hemos traído para que lo veáis un cuadro de Rubens que es magnífico. Rubens siempre sale a colación porque es el más teatral, el que escenifica mejor. Además siempre pone a su mujer ahí de modelo. A la gorda, gracias. Sin ningún tipo de... No había ni pasarela, ni anorexia, ni nada. Qué barroca es esa mujer. Tú querías carne... No, ¿sabes por qué lo hacía? Porque lo ocupaba espacio y le resultaba más fácil pintar. Ocupaba una parte enorme del cuadro. Era la belleza, el prototipo de belleza de la época. Bueno, eran las tres gracias. Claro. ¿A cuál más graciosa? Más grasosa, dice. Sí, también. Sí, tenemos aquí un magnífico cuadro que es el Perseo liberando a Andrómeda. Bueno, no hemos pagado hoy la novatada, no nos ha tenido, os pido disculpas, no hemos tenido tiempo material de subir las imágenes. Mañana las tenéis a vuestra disposición en la web. Facebook, para que lo veáis, ¿no? Mañana castigado, ya las está subiendo por la mañana. Bueno, nos ha pillado con el paso cambiado.
Y bueno, tenemos a este hermoso caballo alado que acaba de desmontar Perseo, y Andrómeda aparece en muchas de las versiones. Incluso he localizado una de Gustavo Doré, preciosa, de Andrómeda encadenada, en la que está con el monstruo Ceto que está a punto de devorarla, ¿no? Y dice la leyenda mitológica que su padre, para ofrecerla a los dioses y aplacar su ira, la deja solamente desnuda y encadenada en una roca. Y es que es la historia. Yo he detectado todo este tipo de planteamientos en que, vale, aquí hay una mujer desnuda, pues vamos a saltarnos las leyes de la Iglesia y vamos a representar. O sea, donde había un pretexto para pintar un cuerpo desnudo, ahí van los pintores a hacerlo, puesto que tenían unas prohibiciones escandalosas, ¿no? Entonces, yo tuve la ocasión de pintar a Pegaso en una serie de paneles que me encargó un gran hotel de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y lo podéis ver en la parte superior, unas esculturas espléndidas del Ministerio de Agricultura en Atocha, en la estación de Atocha de Madrid. Estas esculturas son de Agustín Querol, hechas en 1905, y están simbolizando lo que es la velocidad con que el progreso avanza a lo que es la agricultura. Aquí tenemos otra vez un jinete galopando sobre este jinete alado. Y luego he detectado... Pegaso, sí, pero que muchas veces se le ha atribuido a Perseo el que le cabalga a Pegaso, y realmente Perseo nunca cabalga. Perseo tenía unas sandalias aladas con las que se desplazaba. O sea, que será Belerofonte, posiblemente. Sí, han sido una serie de versiones que se han ido perpetuando a lo largo de la historia. Tiene mucha razón Jesús. Y luego he detectado pues que la figura de Pegaso ha sido... Una cosilla, efectivamente, en la leyenda, cuando mata a la quimera Pegaso, va cabalgado por Belerofonte, efectivamente. Claro, por eso digo que el que cabalga es Belerofonte. Sí, claro que sí, nunca es Perseo. Bueno, pues ha sido detectado, que ha sido innumerables veces con lo que es la figura del caballito alado. Ha formado parte de una marca de camiones, como eran los famosos Pegaso, durante 55 años en 55, España, y luego lo fue desbancado por una imagen italiana que absorbió todo esto. Luego, no sé si sabéis, os acordáis de la productora TriStar Pictures, que también tiene un Pegaso alado. Bueno, Centauro. Me parece a mí que no llegamos a tiempo. Sí, pues, tienes minuto y medio. Bueno, Juan de Bolonia, una magnífica escultura de Hércules dando un inmenso garrotazo a un centauro. ¿Por qué? Porque se venga de que ha intentado violar a su mujer. Es que los centauros estaban salidos, estaban en una cosa peligrosísima, en serio. Bestias, ¿eh? Quirón. Juan de Bolonia, el autor, lo que es la Plaza de la Signoria de Florencia, está lleno de esculturas suyas. Además, en la Plaza Mayor de Madrid tenemos una escultura de él, que es la de Felipe III. Esa estatua ecuestre es de Juan Bolonia. El que trataba mejor los cuerpos, las contorsiones, la anatomía, espectacular. No os lo perdáis. Bueno, porque además en la época grecorromana, pues eso, parecía lo que tú en algún programa sí que has comentado, ¿no? Esa escultura en egipcia que trabajan mucho la torsión. Torsiones, fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Marcos. Te hemos exprimido, pero así a tiempo de reloj. Ya me vengaré. Recordar antes de que vayan a que tengamos que hacer esa desconexión cuando falten 3 minutos para las 11 de la noche. Recordamos el teléfono para mandar los WhatsApps, es el 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. En 3 minutos estamos aquí de vuelta. La escóbula de la brújula. Radio 4G está pensado para que seas tú quien elijas lo que quieras escuchar. Nosotros te damos las posibilidades. Tú eliges. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. Cristina Losada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Mariano Alonso. José García Domínguez, ¿estás ahí? Estoy aquí. El Búho, con Mariano Alonso. Un espacio de reflexión y análisis sobre los temas más importantes de la actualidad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. En Radio 4G.
La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Cuando son las 11 en punto de la noche, empezamos la segunda hora del programa y antes de entrar con la temática en pleno filandón, sí que nos gustaría, por ejemplo, darle las gracias a Berta, a Paulo, a Elvira, que sois además los únicos del montón de WhatsApps que estamos recibiendo aquí que nos ponéis los nombres. Diríamos los de muchos más, pero bueno, pero no los tenemos. Muchas gracias por habernos enviado esos WhatsApps y por las cuestiones que ponéis. Y por cierto, lo estábamos comentando con Jesús, esa ruta del Camino Encantado en Asturias que comenta uno de nuestros oyentes. Sí. La he hecho y es verdad que yo también. Es el Camino Encantado, está en el Concejo de Llanes y la verdad que es preciosa esa ruta. Está muy chulo. Y uno de los bichejos que te encuentras, aparte de muy fácil de hacer, es una ruta muy de la sencilla. Manona, está el cuélebre. Entonces, en cada uno hay un pequeño cartel contando mitológicamente por qué está ahí, qué significa y qué simboliza. Por cierto, nos han mandado una foto de unas piedras que de unas formas raras. También agradecer esa foto que se ve ahí. Hombre, yo no he sido capaz de identificarla porque me pilla la pantalla un poco lejos y no la veo bien. Sí, pero pero ya de la formas miraré curiosas. Sí. Y vamos desgraciadamente desde aquí no podemos contestar a los WhatsApps, los vemos ahí en una pantalla, iba a decir grande, pero bueno, Maese Cuesta se tiene que acercar para verla. Qué malo soy. Pero bueno, deciros de nuevo ese número de teléfono del WhatsApp, 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Y bueno, y ya vamos a entrar en el filandón y podríamos abrirlo y hablar de esos de los más asombrosos y fantásticos animales que forman esa parte de las tradiciones y de los mitos. Podríamos empezar por esos perros negros diabólicos, de los cuales yo creo que el más conocido, el más famoso, es el cancerbero. Pero fijaros, no tanto por las películas o por la mitología, sino porque se ha utilizado ese término como para el portero. Claro, es el guardián de la puerta. Claro, se ha utilizado en términos futbolísticos. Por las películas de Harry Potter, por los libros y la película de Harry Potter, que sale un cancerbero. No, es curioso la vinculación que tiene el perro, sobre todo el perro negro, con el mal. Sí. Por alguna razón, y no solo el gato negro, que eso también alguna vez hemos hablado del asunto, pero el perro negro vinculado al mal, pero siempre un perro demoníaco. Sí, muy grande además, poderoso, feroz. Con púas, en fin, con varias cabezas. De hecho, fíjate, los 12 trabajos de Hércules, uno de los trabajos que tiene que hacer Hércules es cazar y capturar al cancerbero. Por lo tanto, es verdad que en todas las mitologías siempre encontramos algún monumental perro, algún can negro, siempre merodeando de manera nocturna y haciendo mal, y a veces se le asocia, como no, pues también con el pecado, con un castigo divino, etcétera, etcétera. Aquí en España la verdad que tenemos multitud de ejemplos. Tenemos desde el Urco en Pontevedra, por ejemplo, los Dip, que son esos perros vampiros, que luego podemos comentar algo en Cataluña, hasta los Tibicenas, que estarían muy vinculados al Teide, a Tenerife, y además como guardianes también de ese lugar tan mágico que, por otra parte, es una de las entradas al infierno. Lo mismo que también se decía del perro negro que le torturó y le sosionó a Felipe II en el Escorial. Sí, pero bueno, esa sabéis que es una leyenda falsa, porque realmente... Ahora, por la de Tibicena. Hombre, es que las leyendas reales se llaman de otra forma, no se llaman leyendas. No, bueno, es el caso del perro negro del Escorial. El perro aparece por allí, empieza a asustar a todos los obreros y todas las cosas, hasta que a Fray Antonio de Villacastín, que era el obrero mayor, se le inflan las narices, va por el perro, caza al perro y lo cuelga en el refectorio del convento hasta que se queda en el esqueleto para que los obreros vieran que el tal perro estaba muerto ya y no era ningún diablo, ni era Satanás, ni nada parecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de la muerte del perro negro se oye ladrar a otro perro, pero este no se le ve. Y es el que realmente obsesiona a Felipe II porque él le identifica con el fantasma
¿Qué es lo curioso de ese perro negro? Y con la leyenda de que el Escorial guarda una de las puertas del infierno. Claro, por eso lo he relacionado con el Teide, que también es otra de las puertas de ese infierno. Es que esto de la leyenda de las puertas del infierno del Escorial está muy clara. Si el mismo Fray José de Villacastín, que es el cronista de cómo se construye el monasterio, ya lo dice claro que es una puerta del infierno. Es una puerta del infierno porque Felipe II lo que quería era hacer, según sus propias palabras, gran fuerza contra el maligno con este alcázar. Pero claro, eso no significa que debajo estuviera una entrada a los avernos. Porque había una herrería, ¿no? O sea, que también sí, eso ayudaba bastante. También, claro. Oye, yo os pregunto, que vosotros sois unos verdaderos expertos, esto, la imagen del perro este negro fiero, ¿no tiene una relación íntima con algo onírico, con los sueños? Porque ¿quién no ha soñado alguna vez que le persigue un perro negro y se despierta justo? No, mira, yo creo que esto tiene... Nunca lo he soñado, ¿no? Yo creo que esto... yo sé de mucha gente que lo ha soñado. Yo creo que esto tiene una razón muchísimo más simple. Yo creo que viene del recuerdo fósil de una humanidad absolutamente abrumada por la noche, cuando el perro que te atacaba era negro como la propia oscuridad. Y solo se veía... Juan, todos los miedos humanos vienen de lo mal que lo hemos pasado hace miles de años los humanos. Los miedos casi siempre teníamos un miedo vinculados a la oscuridad, y normalmente el miedo, que luego también se asocia con el coco, tiene una forma difusa, pero siempre hay ojos por medio. Sí. Y el perro negro, cuando se le caracteriza, cuando se le define, cuando ha habido testigos ocasionales, lo que destacan sobre todo es los ojos llameantes, fulgurantes. Es decir, amarillos, por alguna razón, ¿no? Sí, los ojos es como que te paraliza, ¿no? Y fíjate que luego hablaremos de esos monstruos cuya mirada te puede paralizar o te puede matar. Pero casi siempre el perro se le asocia bien a la noche, bien a las almas en pena o bien al diablo. Y sin embargo el gato negro, que también está asociado de alguna manera al mal o es una especie de mensajero del maligno, nunca tiene los ojos llameantes, sino los tiene fijos y cristales. Claro, no, pero que es distinto, porque el gato en sí siempre ha sido considerado un animal sagrado. Otra cosa es la vinculación que se hizo en la Edad Media, pensando que los gatos formaban parte de las brujas y que las brujas eran pues como sicarias del demonio. Entonces, bueno, una cosa llevaba a la otra. Ya no te digo cuando hubo la peste bubónica, donde se pensaba que los causantes eran los gatos, cuando realmente eran las pulgas, y ni siquiera las pulgas, ¿no? Que era, ya sabéis, una bacteria. Bueno, yo creo que lo del perro negro sí es importante destacarlo, primero, como arquetipo, porque se da en todas las culturas, y luego esos perros genuinos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pradit, esos tips, esos perros vampiros que no solo atemorizan con la mirada, sino que dicen que absorben la sangre, que se alimentan del fluido vital de los seres humanos. Eso sí es más inquietante, porque incluso aparecen descritos en alguna iconografía, incluso en alguna que otra iglesia, y eso quiere decir que el pueblo ha conservado memoria de este tipo de animales. Fijaros que además el perro tiene el perro negro en general, y los gatos negros, los gatos negros, me refiero a gatos negros gigantescos, no me referiría a un gato normal, tipo pantera, algo parecido, tienen una conexión para mí muy interesante en el mundo de las leyendas modernas, porque no solo no han desaparecido, sino que es la típica leyenda que se ha visto cómo se ha transformado, que es la leyenda de los black cats, de los gatos negros, estos extraños, y también perros gigantescos que aparecen en determinados momentos y que se convierten en lo que John Keel llamaba imposibles, es decir, seres parafísicos que tienen una existencia real en nuestro mundo durante un tiempo concreto, en el sentido de que dejan huellas físicas y que por lo tanto pueden seguir sus rastros, aun a sabiendas de que no va a haber ningún perro que coger ni ningún gato enorme que encontrar, porque jamás los hallarás, dado que no existen. Pero es realmente fascinante ver cómo la leyenda se ha mantenido de una manera absolutamente viva. Sin embargo, muchos de estos casos se han considerado históricos. Claro, por ejemplo, claro que ahí sí, tenemos, bueno, claro que sí. ya no te digo el dragón, el drag de Bañolas, ¿no? Pero el espanto, por ejemplo, de Navalón. Sí, bueno, pero eso fue una invención, fíjate. Se consideró histórico durante bastante tiempo, pero al final se sabe que todo lo ideó Tomás Salvador en 1970, en La Vanguardia. Él se crea un espanto de Navalón, bueno, una especie de bestia gelatinosa, ¿no? Una especie como de medusa, que salía de un lago y que atemorizaba a todos los habitantes. Y de hecho había una ceremonia de la sal que decía que se convirtió en tradición popular en Navalón, precisamente para espantar. Sabéis que la sal sirve un poco para conjurar, para eliminar un poco los malos espíritus. Y cualquier ser del mundo sobrenatural no soporta la sal. Hubo mucha gente que se lo creyó. Ni los zombies. No, la sal nada, ningún. Cualquier rito. Mira, hay una de las cosas más curiosas de la identificación entre la mitología extraterrestre moderna y los cuentos de hadas, y es que en muchísimas apariciones o encuentros de OVNI, así de tercera fase, los tripulantes, los platillitos, en los años 60 o 70, ofrecían tortas de pan sin sal
y vasos de agua, que son ritos que existen en la mitología élfica, en la mitología de los duendes o de los gnomos. Entonces no deja de ser muy, muy curioso ver cómo en realidad las creencias se transmiten de una manera muy curiosa, porque los símbolos permanecen y cambian esa forma de identificación de lo que estamos viendo. Realmente el caso de los grandes animales negros del infierno, del demonio, es de los más interesantes porque se ve a la perfección la evolución. Cómo han ido perdiendo ese carácter diabólico para irse convirtiendo en seres como de otro mundo, que aparecen en un determinado momento en nuestro plano o nuestra realidad. La verdad es que es un tema curiosísimo. Fíjate, no hace muchos años, en 1990, hubo una noticia que apareció en Borbotó, de hecho se le empezó a denominar la bestia de Borbotó. Borbotó está en la comarca del Horta, en fin, en Valencia. El último caso español fue hace muy pocos años, ¿no? Y hace muy poco, pero fíjate, fue de 1990 y aparece un extraño animal que le describen como un perro, pero un perro con el lomo hundido, en fin, con unos ojos también bastante fulgurantes y que hacía, bueno, pues todo tipo de desmanes en los pueblos vecinos, no solo en Borbotó. Nunca se supo qué ocurrió porque igual que apareció, desapareció. Exacto, siempre ocurre, siempre imposibles, claro, son los que hablaba Kill. John Keel, ¿no? Pero bueno, es uno de los últimos casos que yo conozco y siempre con esa referencia, ¿no? No en este caso como un felino, sino como un can, pero que tampoco era descrito como un perro, ¿no? Y se denominó así, la bestia de Borbotó. Pero luego, como tú dices, hay otros, ¿no? Como sí, ese, que acabábamos de Valencia, por ejemplo, ese león. El león del Turia. Claro, pero ese estaríamos hablando de 1500 y pico, ¿no? Claro, sí, ese ya es de principios del siglo XVI. Ese es curioso, ¿ves? Porque ese se podría considerar como un caso criptozoológico extraño que dio que hablar en 1517 y que tenía mucho que ver un poco, pues eso, con la noche, con la tormenta. Es muy curioso porque normalmente este tipo de bestias aparecen cuando hay alguna tormenta. Claro, pero están relacionados con determinado tipo de elementos atmosféricos o de la naturaleza. Eso es una cosa clarísima. Pero no solamente este tipo de seres, cualquier aparición pretensio natural tiene mucho que ver con el mundo natural, con el mundo de la naturaleza real. Entonces es uno de los asuntos más curiosos, porque cuando veamos otros elementos más de la fantasía, por ejemplo, como nacieron los grifos o como luego hablaremos de ello, es decir, se ve que en realidad aquí sí que se encuentra el meollo de las leyendas, es decir, que sí hay una base real siempre, que se mezcla con nuestras creencias, nuestros miedos. Lo repito, es decir, el mundo de hace 15.000, 20.000 años era muy duro para los seres humanos. O sea, había que entender eso y lo que era vivir en un mundo así, donde todo te aterraba. No, el caso, fíjate, de este león, lo llaman león porque, bueno, se parecía más a un león, pero tampoco era un león. Imagínate más un león en Valencia en el siglo XVI, ¿no? Ya de por sí era bastante chocante. Pero ocurría algo parecido a lo que ocurrió posteriormente con el tiempo con el Mothman. Es decir, era un animal que presagiaba desgracias, porque nada más aparecer este león, hubo una riada que se llevó casas, se llevó a personas, estuvo durante 3 meses merodeando, o sea, a diferencia de otros que prácticamente solo ocurre durante una noche o 2 noches, este está durante 3 meses y al final, de forma inexplicable, es como si su misión hubiera terminado y se tira directamente al río. Claro, la cuestión es que no sabemos cuál es su misión, pero sí parecen obedecer algún tipo de reglas que no conocemos, pero claro, que eso es muy fácil luego para alimentar leyendas. Y se oyen mismo, porque ahora la gente no lo querría reconocer, pero basta que darse un paseo por internet para ver lo disparatado que es todo y ver hasta qué punto los seres humanos actuales de países que nos creemos desarrollados somos incluso más crédulos que la gente hace 2.000 y 3.000 años. Y además lo digo de verdad, porque nuestra creencia encima, y perdón la expresión, es más tonta todavía, con lo cual, es decir, es aún más demostrable que en realidad los seres humanos necesitamos lo sobrenatural a nuestro alrededor. Y si no lo tenemos, pues lo creamos. Bueno, pero no solo han sido, digamos, animales terrestres, también hay casos acuáticos, uno famoso que hubo en Canarias, ¿no? Que le llamaron el Kraken, ¿no? Qué bestia. Cuando todavía, es verdad, ese calamar gigante se pensaba que era algo mitológico. Ahora ya sabemos que existe. Que no... Hay una idea de color morado con tentáculos que me está mirando desde el otro lado del cristal. qué mirada más bestial. Tiene un Kraken de peluche aquí, la verdad. Sí. Y se sabe que ese caso, además es un caso curioso, ¿no? De 1861, dio pie a que Julio Verne, unos años después, al escribir su novela 20.000 leguas de viaje submarino, se inspirara en esto que le pasó a una corbeta francesa, a la Lector. Sí, pero no solo en 20.000 leguas de viaje submarino, también lo pone en La Isla Misteriosa. Claro, pero fíjate, los dibujos de la Electón, los dibujos que existen de la prensa francesa de la época, es espectacular verlos. Sí, porque pone una especie como de monstruo. 20 metros de cuerpo y otros 20 metros de tentáculos. Una cosa de monstruo subiendo por la corbeta francesa, que es una cosa de verdad increíble. Bueno, y aparte de estos animales, hemos estado hablando de los perros negros, de esos casos bestiales que algunos de ellos se han considerado históricos, pero hay otros que, bueno, pues sí que se les podría llamar bestias negras, porque son los augures de la muerte. Sí, claro que sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, ya antes hemos comentado algo, ¿no? Lo que era la raposa de Morrazo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, en Asturias tenemos el Guercu, ¿no?
Sí, el huercu. El huercu. El huercu, tiene la diéresis. Está relacionado con la huestia. Claro, Sí, pero, claro, sí, señor. pero con la diferencia de que el huerco sí es un animal, además también muchas veces descrito como otro perro, gigantesco, negro, como no, que sale de noche, pero es... promueve un poco esas noticias infaustas. Cuando aparece es que alguien va a morir en la localidad o en la zona donde merodea, ¿no? Cual también se parece un poco a la Banshee, que no tiene nada que ver con este tipo de animales monstruosos que estamos hablando, sino más bien como una especie de encantada de hada que preconiza la muerte, sobre todo en los castillos escoceses. Bueno, pues en este caso es el huerco, pero en Galicia es cierto que hay mucha vinculación de estos animales, ya no estamos hablando del búho, por ejemplo, o de, en fin, de estos animales conocidos nocturnos. El cárabo también tiene una tradición importante. Pero en Galicia tiene distintos nombres. Tú has mencionado la del morrazo, pero yo conozco también la de Morillas, por ejemplo, que estaría muy cerca de Padrón, ¿no? O la de Morgaza, en Lugo. Es decir, todas ellas están vinculadas con raposas, pero no raposas comunes, sino raposas que de alguna forma, si tú las ves, es como bien decía Juan Ignacio, es como si tuvieras a la Santa Compañía. Ya que no hablamos de una procesión espectral, hablamos de un animal, pero un animal que es conocido, pero si merodea de la forma que merodea, es decir, no va buscando ovejas ni va buscando gallinas, sino que sencillamente merodea alrededor de una casa, mala señal. Va presagiando la muerte, porque ¿no? la pobre raposa en su estado natural es un topillo. Claro, muy pequeñito. Es muy pequeñito. Sí, realmente. pero sin embargo, fíjate que hay vinculación, no tanto con el mal, sino como precursora, ¿no? de la muerte. Entonces... y además no es el único caso, ¿no? Porque el urco, por ejemplo, que estaríamos hablando también de ese perro negro también, que en el fondo es una variante del huercu, sí, es lo mismo, pero en la zona de Pontevedra, donde se le ha visto al urco. O sea, que se dan varios casos. Y hubo uno que conoce muy bien Carlos, que Manuel Llano era un gran folclorista, pero le daba por inventar. No, se inventaba casi todo, era una cosa exageradísima. Inventó uno que era el pájaro de los ojos amarillos. Sí, sí, sí. O sea, Además que a mí me recordaba al chiste de niño, el fantasma de los ojos colorados, cosas de ese estilo, así. Sí, cosas absurdas. Un mito falso de Cantabria, como tantos que creo, eso no lo quita también el mérito de los que tenía, rescató ¿verdad? algunos, ¿no? Pero otros se los inventaba. Sí. Y el pájaro de los ojos amarillos, si tú le veías, mala señal. O le matabas al pájaro o el pájaro te mataba a ti. Pero fíjate, curioso, es decir, es como un duelo al noreste, pero que sin embargo recoges ciertas tradiciones, porque lo que te pasaba cuando te enfrentabas a una medusa. La medusa era un problemón. Es decir, porque la medusa es que te deja hecho polvo. Entonces, realmente, es decir, ese tipo de elementos de seres sobrenaturales cuyo poder consiste en que no puedes ni siquiera mirarlos, claro. Fíjate qué fuerza. Pero fíjate, esa es la diferencia cuando se habla de la raposa. Un poco lo que decimos, una raposa no da miedo. ¿Por qué se considera un augur de muerte? Bueno, para que sea una raposa de esta categoría, la raposa del morrazo, tiene que como escupir llamaradas por los ojos. O sea, ya no estamos hablando de unos ojos enrojecidos, sino que los ojos transmiten un tipo de vibración o de radiación que hace que la gente diga, esta no es una raposa normal y corriente, solo le falta una risa sardónica, ¿no?, por parte de la raposa. Y se asocian, sobre todo en Galicia y en Asturias, a las almas en pena, una vez más. Son almas en pena que adoptan esta forma. Y esta forma parece que es mucho mejor para ellos que no la de un alma errante pidiendo limosna, o como le pasaba en la película, bueno, y también en la novela, ¿no?, del Bosque Animado, de Venceslao Fernández Flores, que al final está condenado un poco a merodear hasta que encuentra un poco su descanso definitivo, que era allende de los mares. Bueno, pues en este caso, si hay un animal, se le ve de noche, y normalmente en la casa de un moribundo, normalmente el moribundo le quedan horas. Eso es como ese perro que merodeaba en las habitaciones de los hospitales, bueno, de un hospital en concreto, y más que... Era un gato, me parece, ¿no? Ha habido gatos y perros, ¿no? Sí. El gato, creo recordar que era de un sanatorio, sí, el que, bueno, pues estaban ahí... Sí, no sé si era en Rhode Island o algo así, ¿no? Sí, pero bueno, ha habido casos de unos y de otros. Ahora acabo de recordar, en uno de los libros que leí hace mucho tiempo, de Carlos Castaneda, hay un episodio en el que está por el desierto y hay un zorro, un coyote que le persigue, o va por ahí y le va comunicando mensajes, pero sin hablar. Entonces, es un personaje muy misterioso, y me doy cuenta de que hay, esto que estás diciendo tú, Jesús, de que cuando un animal de estos merodea, o te trae buena suerte o te trae mala suerte. Es algo parecido a alguna Santa Compañía. Pero aquel zorro, coyote, no recuerdo qué exactamente, era mágico, pero era como la encarnación de un alma, de un brujo, sí, que había venido y que le estaba comunicando un conocimiento. Es verdad, es muy interesante lo que has dicho, porque es cierto que en ese tipo de culturas de tradición estos animales se convierten como en tótem, como el animal guía de los chamanes. Es decir, el chamán, incluso estando vivo, estando en trance, adopta la forma de un animal, o sencillamente se traslada, ¿no?, su alma a un animal, que suele ser un águila, un cóndor, un zorro,
para visualizar, para adentrarse en los terrenos donde él físicamente no podía entrar, ¿no? Entonces es muy curioso porque es verdad, hay animales sagrados que dan buena suerte y animales que dan mala suerte. En la iconografía cristiana se ve claramente. Por ejemplo, si tú dibujas a un pelícano, por ejemplo, o una cigüeña, son animales de buena suerte. Si dibujas a un mono o una araña, son animales infernales. Sí. Sí, pero fíjate que esta tradición del tótem, del animal como tótem y tal, incluso es heredada por algunas organizaciones. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, más bien joven y tal, que estaba en los Boy Scouts y tú tenías tu tótem como hace unos animal. Cuantos años, poquitos. Sí, hace unos poquitos y tal. Bueno, pues a mí me tocó de tótem el topo. Curiosamente, por mi afición ya entonces a las cuevas, mientras otros eran perros, águilas y cosas así. Y bueno, me gustaría saltar hasta lo que podían ser o denominar esas bestias apocalípticas, esas bestias que incluso aparecen en los bestiarios medievales, como el de San Petersburgo. Bueno, aquí en España también tenemos, ¿no? El Beato de Liébana, el de Urgel, bueno, ahí en Osmas, si no recuerdo mal. Sobre todo el de San Miguel de Escalada. Hay uno, concretamente, un Beato del Escorial, que me ha encantado porque tiene una representación de la bestia que es espeluznante. Es un ser con una cabeza con un montón de ojos. Y estas representaciones que venían de Oriente, que han sido sacralizadas, puesto que lo que es la Apocalipsis de San Juan es un texto lleno de símbolos. Incluso están todos los expertos a vueltas con eso porque no acaban de descifrarlo. Pues fue un caldo de cultivo y un pretexto increíble para los artistas para dar rienda suelta a su imaginación, porque aquí, por ejemplo, aparece el dragón de las 7 cabezas, el cordero de los 7 sellos, la visión de la bestia y de la segunda bestia, del ángel exterminador. Es increíble porque... Bueno, los dibujos de esos bestiarios son magníficos. Sí. Policromados, o sea, además he localizado un bestiario de Leonardo da Vinci, que es, bueno, te puedes imaginar qué ilustraciones. ¿Había algo que no hacía ese tío? Sí, es increíble. Pero, bueno, jugar al fútbol. ¿Por qué no? Pues espérate, No se llamaba Messi. Hay un investigador que se ha entretenido en traducir algunas que ha puesto y he visto por verdadera inocencia, ¿no? Porque, por ejemplo, del cocodrilo te dice, el cocodrilo representa la hipocresía. Dice, esta criatura atrapa a un hombre y lo mata enseguida. Cuando lo ha matado, lo deplora y se lamenta por él con varias lágrimas cuando ha finalizado su lamento lo devora cruelmente. Por cierto, hablando de cocodrilos y hablando de animales terroríficos, hay una cueva que no es exactamente una cueva, sino un sumidero donde bajaban los monjes a coger agua y decían que allí habitaba un cocodrilo que se los iba comiendo poco a poco. Este lugar era la Sierra de Altomira, una sierra que hay entre las provincias de Guadalajara y Cuenca. Con el frío que tenía que pasar el pobre cocodrilo ahí. Recibe el nombre de la cueva del cocodrilo, pero indudablemente está haciendo referencia, lógicamente, al símbolo de un dragón. O sea, lo del cocodrilo, pues supongo pero que fue una adaptación del nombre. No, es una adaptación exótica. ¿En qué sitio de Madrid es en Atocha donde hay un cocodrilo, un caimán filipino? Es decir, un cocodrilo filipino colocado en el techo. Es decir, vamos a ver. Bueno, San Baudelio es la Catedral de Sevilla. Claro, español. Es de cartón piedra el que hay, pero hubo uno auténtico, traído probablemente de Filipinas, o sea, lo habitual. Entonces, de Egipto en aquel caso. O de Egipto, pero claro, cuando los españoles empiezan a viajar en el siglo XVI-XVII, llenaron esto de bichos exóticos. Por eso no me extrañaría que eso fuera como una especie de leyenda urbana, pero real. O sea, que alguien trajo un cocodrilo y lo soltó allí. Y lo soltó. Es a lo que me refería. Cuando se empieza a abrir el tema este de los viajes a los otros mundos, imagínate que el tema del unicornio, cuando se viera un rinoceronte diría, coño, esto es un caballo gordo con un cuerno. O que viera un manatí, que lo confundiera con... Porque esto no se veía en ningún sitio. Hay que estar muy desesperado para confundir un manatí con una sirena, ¿eh? Sí, exactamente, una sirena gorda. Y con un narval ya ni te cuento. Pero bueno, sí es cierto que todas esas bestias que aparecían también en los pliegos de cordel, pues ahí las conocemos muchas, la fiera corrupia, la galupa, yo qué sé, la arpía americana, que eso no sé por qué eso de americana. Sí, era como más exótico. Sí, ¿no? Sí, además normalmente ponían nombres, ¿no? También la fiera de Oporto, la feria de Marsella, o sea, siempre había una fiera muy relacionada con los pliegos de cordel, como te has dicho, y también con los romances de cielo. A mí hay y con más cosas, porque son elementos simbólicos. A mí, por ejemplo, hay un animal que curiosamente tiene un origen oriental. Oriental me refiero de Europa del Este, bueno, porque probablemente tomado de las antiguas culturas iranias del norte del Caspio y de la zona del Mar de Aral y del norte del Mar Negro, que son los grifos. Sí, los grifos que empiezan a ser recogidos en arte escita y sármata, y que, por alguna razón que nunca se ha sabido bien, a pesar de que hay una leyenda sobre ello, es que el grifo fue durante un tiempo parte del escudo de Madrid.
Sí, ciertamente. Y es una cosa realmente curiosa, porque como elemento heráldico, por cierto, el grifo es muy bonito. Es decir, en el siglo XIII-XIV era bastante representado en algunas familias porque tiene estéticamente era realmente muy bonito. Estaba más representado en Cataluña. Es decir, hay más, yo creo que más grifos heráldicos en el oriente español que en Castilla, pero sin embargo el hecho de que estuviera incorporado al escudo de Madrid no deja de ser algo realmente llamativo. Es curioso lo del grifo porque hay un libro que recomiendo a todos los oyentes, que se llama El secreto de las ánforas, de Adrián Mayor, donde hace un análisis de los huesos fósiles de animales prehistóricos luego que se convirtieron en animales mitológicos. Verdad, y el grifo exacto, parece que fue uno de ellos. Es decir, cuando los escitas fueron por el desierto de Gobi, se encuentran con huesos extraños, incluso con una cabeza que termina en un pico. Sí, piensas un águila mezclada. Tiene que ser un águila mezclada con un león y surge el grifo. Y concretamente el tema de los dragones. Esto por los paleontólogos lo está muy citado. También, Quiere decir que, vamos a ver, se encuentra un pedazo de esqueleto, a lo mejor de un brontosaurio, de un tiranosaurio, con esa cola tan grande, y dirá, bueno, esto es un dragón. Es que realmente esto podría haber sido un dragón que ha vivido hace... Y eso era la realidad del animal. Pero fijaros, ahí estaríamos hablando, y hemos mencionado ya antes, pues por ejemplo, tú has mencionado el minotauro, Israel en la sección ha estado hablando del cuélebre, pero no, se trata... el cuélebre ha sido Juan Ignacio, perdón. Sí. Pero fíjate que estamos hablando de unos animales mitológicos que se consideran guardianes de tesoros, y ahí estarían también, al estilo del cuélebre, están los basiliscos. Exactamente. El basilisco, fíjate, a mí me parece un animal fascinante desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque es verdad que se le asocia a la custodia de tesoros, pero ¿por qué? Porque su mirada te mata. Pero claro, antes del basilisco ya estaban las medusas, estaba la gorgona, y era el ejemplo clásico de cómo te puede petrificar. De hecho, la gorgona luego se convirtió como en un símbolo protector de los templos. Entonces, claro, luego surge el basilisco. El basilisco surge de estos bestiarios medievales, el de Cambridge, el de los que hay, ¿no? Incluso Dioscórides también lo menciona. Y sirve para eso, además, para que el basilisco custodie, no sepas cómo capturarle o cómo matarle, y la única forma de capturarle, y ese es el remedio que se dio, era ponerte un traje de espejos, porque en el momento que el basilisco miraba, se veía reflejado en su propio rostro, él era el que moría. Era una caza muy curiosa de iniciación, de saber luchar contra la bestia, contra el inframundo. A mí, por ejemplo, me ha encantado ver cómo se ha resucitado el basilisco en las películas de Harry Potter, por ejemplo, con el 3D. Sí, claro, por supuesto. Hacemos una breve pausa musical y luego hablaremos de otro tipo de monstruos, desde los procesionales hasta las quimeras. Radio 4G. El futuro es ahora. It's getting harder and harder to bed. You got me acting like a clown in a Carter. You got me spending all the time I can spare. You got me wasting every dime, every dollar. When I stumble and fall, does it hurt you at all? Will it twist like a knife for the rest of your life? You think that love's a joke, but there ain't too much to laugh at, and it's all for show. Should I keep my ticket down? Should I just go when you're begging for attention? Once the crowd goes home and there's no one left to listen, you got me jumping through a circle of fire. You got me juggling everything that I care for. In your world is like a cage with a tiger. That's what the cuts and all the bruises are there for. When I stumble and fall, does it hurt you at all? Will it twist like a knife for the rest of your life? You think that love's a joke, but there ain't too much to laugh at, and it's all for show. Should I keep my ticket down? Should I just go when you're begging for attention? Once the crowd goes home and there's no one left
You think that love's a joke, but there ain't too much to laugh at, and it's all for show. Should I keep my ticket out there, or should I just go? When you're begging for attention, once the crowd goes home, and there's no one left to listen, ta-da! Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Las 11:30 de la noche y bueno, y aquí nos están llegando un montón de mensajes desde Aránzazu, Noemí, Natalia, Carmen, gente de Barcelona que dice por fin lo podemos escuchar a través de la app, de la app, efectivamente, que nos la hemos descargado en el móvil. Carmen, por supuesto, Jessica, Laura, bueno, y un montón de gente más que no nos estáis poniendo los que están nombres. comentando luego son en los comentarios nuestros, nos saludan desde Colombia también. Por cierto, que hay alguien, no voy a decir quién, el nombre dice, el directo se os da muy bien, pero los chistes de Carlos siguen siendo malos. Yo creo que mis chistes son muy buenos, los cuenta mejor Jesús, pero la calidad del chiste no tiene nada que ver con Mandé. Bueno, estamos moderados hoy. Chiste diferido. Hoy estamos muy moderados porque... Y ahora, en este momento, todavía con más razón, porque vamos a hablar de procesiones, de monstruos procesionales, que de los típicos que se aparecen en Corpus Christi, a los cuales también haciendo alusión un poquitín a lo que Maese Cuesta antes estaban mencionando, ¿no? Sí. Porque ahí hay un montón de animales, las gomias, las mulasas, bueno, hay la tarasca también, exactamente. Sí, pero fíjate, eso es un poco la representación simbólica de lo que yo os decía antes. Es decir, ahí, cuando se habla de, pues incluso la coca de Redondela, ¿no? Que también tiene que ver con una sierpe que asoló y luego se convierte en la fiesta, es decir, en un elemento imprescindible de una fiesta, igual que pasa con los gigantes y cabezudos. Bueno, pues pasa con las gomias, que además ya desde la época de Juan II de Castilla ya se hablaba de este tipo de monstruos. Siempre son monstruos septiformes, es decir, se habla de bestias que salen de cuevas, que habitan en lagos y que asolan la ciudad. Y cuando desaparecen se convierten en mito y además se convierten también en fiesta. Claro, como ya se cristianizan de alguna forma, se las pasea en procesión. ¿Qué procesión? La de Corpus Christi, que tiene además que ver mucho con este tipo de tradición festiva donde hay que alancear, hay que humillar al demonio. ¿Cómo se le humilla? Pues eso, con la forma de una sierpe. El marraco, por ejemplo, en Lleida, la cucafera, por ejemplo, en Tortosa o en Morella, las tarascas, por ejemplo, en Acinas, es un pueblo de... Lo de la coca a mí me llama la atención porque está relacionado ahí en Cataluña, pero ¿sí? Tú que también eres, Valencia, Marcos, en la costa de la costa mediterránea, la coca es algo que se come. Sí, exacto. Sí. De malo no tiene nada. La coca y la mona. Pues en Redondela la coca tiene otra misión. Algo tiene que ver con la cocatriz también. No, la cocaína que estás pensando no, eso no. No, la cocatriz, que es una mezcla entre un gallo y un lagarto. Bueno, es una cosa muy curiosa. Y bueno, y antes, porque nos quedan unos 3 minutillos de filandón y no quisiera terminarlo sin que habláramos de esas quimeras, porque hay, sobre todo, básicamente, hombre, hemos hablado de grifos, la esfinge, bueno, cuando hablamos del tema Egipto y además tenemos ahí preparado un programa, hablaremos largo y tendido y nunca mejor dicho, por el tema de la esfinge. La diferencia entre la esfinge griega y la egipcia, que son exactamente, pero básicamente sí que me gustaría hablar de dos animales híbridos, que es la mantícora y esta otra... Mantícora, perdón. Y el catoblepas. Y te voy a añadir un tercero, y la anfisbena. Anfisbena. ¿Qué te parece? Es mi preferido. Eso es en vena. ¿Qué tres? Sí. Doble cabeza, ¿no? Empezad por la que queráis. Bueno, a mí me gustan las quimeras. Tienen una parte. La cuarta. Bueno, son quimeras. Sí, son quimeras, todas. Son dos quimeras, pero fijaos qué bonito la otra acepción que tiene en castellano la palabra quimera. Buscar una quimera como algo imposible. Claro, algo imposible. De todas maneras, la quimera, antes de empezar a hablar de ella como mito, tiene también otra cosa añadida, y es que la estructura simbólica de la quimera al final de la Edad Media pasó a identificarse como una especie de símbolo de la prostitución.
Una cosa realmente curiosa, que fíjate que se aleja mucho de lo que acabamos de decir que es la gran acepción del castellano, y que, como hemos dicho al principio, la mata Belerofonte cuando está montando a Pegaso. Y creo que además Benvenuto Cellini creo que tiene una representación de la quimera, vamos, preciosa, ¿no? Era un orfebre de primera mano. Yo me quedo con la anfisbena, esa una serpiente que tiene 2 cabezas, que no sabes para dónde mira, si va o viene. La verdad es que me atrae bastante, ¿no? En el caso de la anfisbena, por eso, porque es mortífera por los 2 lados, con lo cual no la puede sorprender por ninguno de los lados. O sea, que eso sí que me atrae. Y el catoblepas, que yo creo que es el animal favorito de Maese. El catoblepas es un bicho absolutamente extraordinario. Es una vaca con cabeza de cerdo. Comible por todas partes. El catoblepas es una palabra que viene del griego y significa el que mira al suelo. Entonces, a mí me suena a apodo de pueblo, el catoblepas. Ha llegado el catoblepas. Es más culterario eso. Viene del griego y significa el que mira al suelo. Entonces es un animal, o sea, es una quimera, un animal construido a base de mezcla. Bueno, sí. Hay varias acepciones. Hay unos que parece una cabeza de cerdo, luego tiene cuernos, no tiene cuernos. Sí, dice que la tiene mirada, de búfalo. La mirada es maligna en muchísimos casos y además suele ser traer presagios y augures negativos. Y menos mal que mira para abajo, porque si te mirara, ¿qué pasaría? Pero que te morirías, claro. Del soponcio, ¿no? No os perdáis las arpías que hay en los capiteles del Santo Domingo de Silos. Conozco arpías de otro tipo. Sí, bueno. Que no está en capiteles. ¿Sabes? Las arpías, símbolo de maldad, lujuria y envidia, cuerpo de ave de rapaz, busto femenino y cola de serpiente. La estás describiendo a la perfección, a la arpía. La arpía es un ser ¿En quién así. estarás tú pensando? No, la arpía es un ser así, básicamente. Y además hace... ¿Cómo? Repítelo. ¿Cómo repite eso? Graba este sonido criptozoológico. Bueno, pues hablamos de psicofonías, ese. Madre mía. Luego dirán, madre mía. Me ha salido entre Chihuahua y arpía. Sí. Menos mal que tenías hoy la voz bien, que casi un poquito más y te vas a Chiquito la Calzada. Qué Cristo más bestia. Se ha confundido con un zopilote. Bueno, aquí ya ha habido el híbrido, ya tenemos un híbrido del programa, una quimera a lo Marcos Carrasquiana, claro. Justo a las 23:36 para terminar el filandón. Chicos, lo dejamos aquí, aunque no terminamos el programa, por supuesto. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Congreso de la España Mágica, que se celebra en Toledo los días 22 y 23 de mayo de 2015. Lugar, Centro Cultural CCM, calle Talavera de la Reina número 1 en Toledo. Ponencias, conciertos, rutas nocturnas y mucho más. No dejes tu reserva para el último día, pues las plazas son limitadas. Información e inscripciones. Correo electrónico congresohispanamágica@gmail.com o contactando al teléfono 622 144 130. Mañanas de 10 a 14 horas y tarde de 18 a 23 horas. Tienes una cita con el Congreso de la España Mágica los próximos días 22 y 23 de mayo. Te esperamos. La biblioteca de Alejandría. Bueno, estamos intentando conectar con Francisco Narla, con nuestro invitado, para hablar para inaugurar esta sección de la Biblioteca de Alejandría, pero parece ser que no nos da línea con intentar hablar con él. Jesús, me están diciendo que no hay manera de contactar con él. Ahora lo intentamos a ver por otro teléfono que tenemos. Sí, bueno, lo que sí que podíamos aprovechar es para hablar de la mantícora, que se nos ha quedado ahí en el tintero prácticamente, ese animal de cabeza humana, de cuerpo de león y cola de fíjate escorpión. que es más rara, tenía cara de hombre, tenía cara de ser humano, tenía cuerpo de león, alas de murciélago y cola de escorpión.
y se supone que encima podía medir 5 metros de largo y 3 de alto. Es decir, era un monstruo realmente de tamaño descomunal. Y también, aparte de todo, hay que tener en cuenta una cosa, tanto la mantícora como la quimera, bueno, la mantícora en cierto modo también podría considerarse una quimera, pero tanto la mantícora como la quimera, como todo este tipo de animales especialmente peligrosos y grandes, forman parte de una evolución posterior de la mitología de esa época. Bueno, a veces incluso se han inventado este tipo de animales, porque, por ejemplo, yo quiero recordar... No, pero quiero decir inventos modernos, porque quiero recordar que uno de los bestiarios que hicimos en su momento, el famoso bestiario de Carlos Murciano... en el de Carlos Murciano aparecían personajes que él se inventó, a los que les escribía poesías. Por ejemplo, el Marangolotti. El mundo de los bestiarios, que no se parece exactamente a esto, porque el mundo del bestiario sí es una creación literaria fantástica ex profeso. Es decir, en tanto que esto se supone una especie de sabiduría o mitología ancestral. O sea, el bestiario no es mitología, el bestiario es otra cosa, es literatura moderna. Sería hasta un subgénero literario. Moralizante, Carlos. Sí, por supuesto, pero no necesariamente. Bueno, compañeros, por fin se ha podido solucionar. Hemos contactado con el autor del libro La Caja Negra, Francisco Narla. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Desde tierras gallegas, bueno, eres comandante de vuelo de una línea aérea y, por supuesto, escritor. Llevas varias obras publicadas, Los Lobos del Centeno, Asur... Y luego también Ronin, ¿no? Que con ella pues te consagraste como uno de los escritores más versátiles, ¿no? Relacionados con la novela histórica de aquí, de España, ¿no? Cuéntanos un poquitín de qué va esa caja negra, porque además es un tema de actualidad. Bueno, de hecho es tan de actualidad que, aun siendo mi segunda novela, ha sido la actualidad la que la ha rescatado de su pasado, y de ser una de mis novelas, pues quizá menos reconocidas, a convertirse en un éxito mediático. Caja Negra es una novela de intriga, un thriller que mezcla lo parapsicológico, lo paranormal con la aviación comercial, y en el cual nos encontramos una pesadilla que yo imaginé para encarcelar en papel, que ha terminado convirtiéndose en realidad. Pues uno de los argumentos principales es el de un piloto que es un asesino en serie y que terminará por bloquear su cabina de mando, dejando al comandante fuera y estrellar el avión sobre... Bueno, y eso 5 años antes de que ocurriera, bueno, por desgracia, ¿no? Esto es digno de la literatura que anticipa la realidad. Sí. De hecho, comentábamos ayer, Francisco, ¿te acuerdas que me asemejaba un poco a aquella novela de Morgan Robertson que escribió en 1898, Futility, donde todavía no se sabía para nada, ¿no?, que se iba a hundir 14 años después el Titanic, y sin embargo luego, cuando se hunde, se tiene que reeditar la novela porque adquiere pues actualidad. Le cambian el título porque Futility no llevaba a ninguna parte y le pone el nombre de Titán, porque había tantas similitudes, incluso con el nombre del capitán, el capitán Smith, que bueno, como tú bien decías, Smith, hay muchos, ¿no?, pero que se llame también igual que el de la novela. En el caso tuyo ha pasado algo parecido, ¿no? Hay todo un proceso ahí extraño, cenagoso a veces, ¿no?, para llevar un poco a la reedición de esta novela de una imperiosa actualidad. Sí, así es. Yo, como bien decías, Jesús, la novela salió hace 5 años, llevaba 2 ediciones y bueno, no era lo más conocido. Yo, como sabes de sobra, Asur y los rumores de que se convirtiese en serie de televisión y demás, pues fueron los que fue la novela que me llevó más cerca del gran público. Pero bueno, al poquito de la declaración del fiscal francés, 1 hora y media después, ya los que, como tú, conocís la novela de su primera edición, empezaron a llamarme de los medios, ya vinieron los telediarios, se agotaron los libros, y Planeta, mi actual editorial, incluso frenó la salida de la novela que estaba programada ante la avalancha de peticiones y demás, y bueno, pues ahora el mercado parece copado únicamente por Caja Negra, que tiene, como bien sabes, Jesús, el lado positivo de vender libros y demás, y el lado trágico y doloroso de que haya la tragedia tan terrible de los Alpes detrás. Francisco, aparte de ese, digamos, de ese thriller, ¿no?, con ocultos misterios, con esa trama de intriga que está enmarcada en el mundo de la aviación, colocas también un punto de anclaje hacia el fenómeno paranormal y especialmente hacia el mundo de las psicofonías. ¿Por qué?
Bueno, la novela nació porque yo quería escribir una novela de intriga relacionada con la aviación, porque yo veía que después de la publicación de mi primera novela los medios acudíais mucho a esa pregunta, pero usted también es piloto, también conoce la aviación, tal, y yo dije, bueno, pues si tanto interés tiene, habrá que escribir una novela relacionada con la aviación. Pero claro, yo le daba vueltas a los temas posibles para una novela de intriga y me daba cuenta que desde Aeropuerto 77 hasta Aterriza como puedas se había hecho prácticamente cualquier cosa. Porque habían pillado todos los argumentos. Claro. Entonces hubo un momento en que pensé en problemas técnicos del avión, aunque hay una novela fantástica de Michael Crichton que se llama Airframe, que es maravillosa y está muy bien hecha. Como en aquel momento yo era instructor de vuelo, en los simuladores y me inventaba las averías más escalofriantes que uno se puede imaginar, mezclaba incendios con fallos de motor, problemas hidráulicos y que al pasajero en la primera fila le había dado un infarto, lo hacía y después de varios meses de darle vueltas y no encontrar la idea que me satisfacía, llegué a la conclusión de que lo más sencillo a lo mejor era la respuesta, y es que el convertir al piloto de la aeronave en un asesino pues ya complicaba bastante la situación y probablemente aterrorizaría a los pasajeros, pasajeros para lectores. El problema que yo le encontraba es que, a pesar de que me acerqué mucho a la realidad, yo no quise pensar en que eso sería factible, como en el caso de los Alpes, por un desorden mental y demás, y le busqué un lado paranormal. El lado paranormal aparece en la novela a través de otra historia separada 3 décadas, con una aficionada a la parapsicología, al que decidí llamar Sinesio, por el bien recordado Sinesio Darnell, sí. Y apellidar Amorós por el fantástico Pedro Amorós. Por nuestro compañero de investigaciones. Efectivamente, porque de hecho los libros y trabajos de ambos dos fueron los que me ayudaron a conocer, bueno, lo mejor posible, dentro de que yo soy un lego, la materia de transcomunicación instrumental, y gracias a sus trabajos, especialmente detallados, pude incluso reflejar en la novela los aparatajes y los métodos de grabación de la década de los 70, que es en la década en la que situó el personaje de Sinesio Amorós. Y esas psicofonías en la trama de la novela le permitirán al personaje descubrir leyendas celtas y un enigmático misterio que tiene que ver con la desaparición de una de las ramas nobiliarias más importantes de Galicia, la de los Villafíns e Castro, porque él grabará unas psicofonías muy curiosas, que le permitirán tirar del hilo en unas investigaciones que le requerirán todo su esfuerzo en una capilla del antiguo pazo de la familia. Bueno, Francisco, la verdad es que el tiempo se nos termina, pero recomendamos esta Caja Negra de la editorial Planeta, que vuelve a resurgir de sus cenizas, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque realmente cuando se encontraron las 2 cajas negras, ¿no?, de este avión low cost, pues está revelando muchísimos secretos, y mira tú por dónde, cómo el destino lo ha puesto de actualidad, cómo la parapsicología, cómo el misterio, incluso con esas distintas tramas, ese efecto mariposa, pues al final llega a una conclusión que no podemos desvelar, pero que puedo asegurar a todos los oyentes que es sorpresiva. Francisco, te deseo muchísima suerte con esta Caja Negra, muchos éxitos, y por supuesto que a pesar de esa parte dramática que tiene el argumento, sí que florezca, ¿no?, y que dé mucha luz a un gran novelista que además ya no estamos dándolo a conocer, sino que ya ha resurgido de hace unos cuantos años y que nos va a deparar seguro que nuevas sorpresas, y ya hablaremos contigo de esa novedad que quedó ahí aparcada gracias a que ha tenido que resurgir esta Caja Negra. Bueno, Jesús, es un placer hablar con vosotros, la mejor de las suertes para el programa, como siempre, y un saludo fuerte para los oyentes. Un abrazo, Francisco. Un abrazo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, me han chivado que el cuento de esta noche está situado en mi tierra, ¿no? Es de tu tierra, y además con un uno de mis animales mágicos preferidos, el dragón, al drac. El dragón. Sí, fíjate, he cogido este porque yo creo que aúna todos los requisitos de cualquier leyenda de dragones al uso, ¿no? Entonces este me ha parecido muy representativo, os lo contaré y luego daré unas pinceladas simbólicas, porque yo creo que a partir de ahora la gente que escuche un relato, una leyenda de estas características posiblemente lo vea con otros ojos. Bueno, pues vamos a escucharlo.
Según una tradición, San Jorge, San Jordi, procedente de Capadocia, había llegado a la ciudad de Llívia, que es un curioso enclave catalán, gerundense, que sabes que está en territorio francés, no deja de ser peculiar, y allí existía un lago del que era dueño un monstruoso dragón, del que ya había ocasionado varios desastres y varios disgustos. Tenía un pestilente aliento y siempre se acercaba a las murallas de la ciudad, pues eso, para hacer sus tropelías. Con el objeto de evitar esta cercanía, ¿no?, tan peligrosa, los habitantes le sacrificaban a diario una pareja de corderos. De esta forma saciaban su hambre, que además era una voracidad insaciable, por otra parte. Pero al final ya no se conformó con estos corderos. Una vez probó la carne humana y necesitaba probar carne humana, así que se recurrió a la clásica doncella, ¿no? De que la carne es mucho más tierna. Es más tierna. Más aquí, mira tú por dónde, que se hace un sorteo, porque claro, ya quedaban pocas doncellas y había que sortearlo, y le toca en el sorteo a la hija del rey. Mira que el sorteo estaba amañado, pero aún así le tocó. El rey intentó dar oro, plata, para evitar que saliera de ese sorteo. Claro, el pueblo se sublevó diciendo que por qué, por el hecho de ser princesa no iba a ser devorada también por el dragón, porque de esa forma pues quedaba aplacada su ira. Y al final el rey, bueno, pues acepta plácidamente, con cierta resignación, y la princesa se encamina voluntariamente hacia este lago donde supuestamente va a ser devorada por el dragón. Pero ahí aparece, como no, el Salvador, San Jordi, con su caballo blanco, y la doncella, la princesa, le explica sus razones y le dice: tú tranquilo, que yo soy San Jorge y me voy a encargar de dar buena cuenta de él. Efectivamente, en el momento que saca una cruz, automáticamente el dragón agita las alas, sale del lago, blandiendo las garras y expulsando ese fétido aliento. San Jorge espoleó valerosamente su caballo blanco, se lanza al encuentro de la bestia y al final pues la alancea y hace que de su sangre crezcan unas misteriosas rosas. San Jorge pide a la prisionera que rodee el cuello del dragón con un cínculo, es decir, una especie de cordón mágico, y en ese momento el dragón no muere, sino que queda amansado. De tal guisa le llevan al pueblo y el pueblo pues alardea, ¿no?, de que han sido todos prácticamente los vencedores del dragón, y allí lo dejan expuesto como escarnio, como también homenaje de la victoria que había conseguido este buen hombre. La leyenda acaba diciendo que el rey hizo construir una iglesia en honor, como no, de San Jorge, que luego desaparece, y en el altar brota una fuente de agua que cura a los enfermos y ofrece todo tipo de plegarias a un gran valedor, que en este caso no era San Miguel, sino era San Jordi, de tal forma que a partir de aquella fecha, el día que ocurrió el milagro de la salvación milagrosa de la princesa, se convierte en una fiesta popular. Bueno, Jesús, esto está lleno de simbolismo. Exactamente, claro, la leyenda parece muy tonta, ¿no? Y además como muy clásica y muy repetitiva. En este caso se dice de Llívia, pero se podría decir también del dragón de Banyolas y de muchísimos lugares. Pero hay una cosa muy representativa. Recomiendo dos películas. Ya sabes que muchas veces nuestra cultura cinematográfica es muy representativa para orientarnos en ciertos símbolos. Una de ellas es Cómo entrenar a tu dragón, una película del año 2010. De dibujos animados, preciosa. De dibujos, además en 3D. Sí, sí, sí. Y la otra es El dragón del lago de fuego. Es mucho más antigua, dirigida por Matthew Robbins, pero ahí es muy curioso porque queda reflejado a la perfección los puntos básicos de las narraciones clásicas respecto al dragón. Es un dragón anciano que va perdiendo poco a poco sus escamas y el cual participa asombrosamente de los 4 elementos de la naturaleza, a saber, aire, ya que tiene alas, fuego, ya que escupe llamaradas, tierra, puesto que vive en el interior de una gruta, y agua, ya que su morada son las tranquilas aguas del lago subterráneo. Simbolismo. El dragón evidentemente está simbolizando la fuerza bruta, las fuerzas oscuras de la naturaleza, los instintos primarios, primitivos, pasionales, pero no se le debe matar, sino domesticar, como ocurre también con el unicornio, pues su fuerza la podemos aprovechar. Nuestras bajas pasiones hay que dominarlas, encauzarlas, no destruirlas, porque también forman parte de nosotros. El dragón es una prueba, es una lucha, es la sombra que anida en nosotros. Por lo tanto, es lo que tenemos que dominar sin miedo, porque
nosotros somos el valor, nosotros somos la luz. Por eso siempre aparece un héroe, un santo, dando muerte o, en este caso, doblegando al dragón. La baja vibración se vence con la alta vibración, se vence con la luz. Por eso tiene que haber un héroe. Y el héroe no lo busquemos muy lejos, no lo busquemos en un saltorán. El héroe somos nosotros y el dragón nuestras bajas pasiones. Si lo conseguimos, veremos que la leyenda adquiere otra dimensión, porque en el fondo el dragón y el héroe anudan en nosotros mismos. Somos nosotros mismos. El yin y el yang. Exacto. Yo no lo diría mejor. El lado positivo y el negativo. Bueno, pues dejamos aquí los cuentos. Muchas gracias, Jesús. De nada. Bueno, se nos han quedado algunos de esos animales mitológicos en el tintero, pero algunos de ellos incluso a propósito, como es el caso de los unicornios, ¿no? Porque queríamos hablar de esos otros animales no tan conocidos, ¿no? Hemos dejado, por supuesto, a las sirenas también, ¿no? Pero bueno, Jesús, ha sido un programa intenso y además, bueno, aquí haciéndonos a todas las modernidades, desde el WhatsApp a, bueno, por supuesto, al directo. Pues sí, hombre, claro que han quedado muchísimos, ¿no? Al principio citabais un libro para mí clásico y mítico, que es el de Jorge Luis Borges. Por supuesto. El libro de los seres imaginarios. Y hay uno de los que menciona, un nombre rarísimo, ¿no? No me acuerdo de él. Sé que era un pájaro y comentaban que ese pájaro volaba hacia atrás, porque no le interesaba dónde iba, sino de dónde procedía. Bueno, yo creo que eso también es una buena metáfora de cómo algunos monstruos también nos pueden enseñar una cierta enseñanza iniciática. Quedan muchas cosas en el tintero, quedan muchas cosas en los lagos, en las cuevas, pero evidentemente no lo vamos a abarcar todo. Esta es una zoología fantástica y otro día hablaremos de criptozoología. Y hay un monstruo sobre el cual jamás venceremos el tiempo. Muy buenas noches, Carlos Canales. Pues muy buenas noches, y además de Herbigio, cuando hablamos de godos, no hemos hablado de gamusinos. Yo que quería hablar de la caza al gamusino, que es una cosa... Me voy a dar de comer al catoblepas, que si no se me cabrea. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches, amigos, y nada, te lo voy a hacer una despedida muy breve, muy rápida. Hoy hemos estado aquí como en un portaaviones, la verdad que el sitio nos ha sobrado. Estamos de lujo. Estamos muy cómodos y muy bien aquí en el estudio principal en Radio 4G. Bueno, queridos escobuleros, gracias por vuestros mensajes y por acompañarnos en este programa especial. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales, en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro nuevo perfil es @escobuleros. Buenas noches. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta el próximo jueves, no lo olvidéis. Buenas noches, amigos. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. La mejor música de Estados Unidos y todo el deporte americano. Radio 4G USA. To let you go, I couldn't listen to a joke or rock and roll. Muscle cars drove a truck rock to my heart. On my birthday, you sang me a heart of gold with a guitar humming and no pillows. This time I'm not leaving without you. Oh, 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 oh. Sit back down where you belong.
Radio 4G USA es un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma.